Suscríbete a la Panterita. Muchísimo tiempo. La última vez que perdió fue frente a Libertad 6-1. En el torneo anterior. En el torneo de apertura. Exacto. Y ahora cayó el invicto. Vamos por favor con los compañeros de ABC TV. Franco da Costa, Fernando Cubero y Juan Pablo Pumpido. ¿Qué pasó entre... Perdón, ¿ya está la nota al aire? Igual se puede retroceder eso, sin problema. Bueno, vamos. Muchas cosas, era urgente esa victoria, ¿no? Venimos a jugar una final, creo, he dicho eso en el comienzo del torneo y lo mantengo. Guaraní para mí el equipo que mejor juega. Ajustamos muchas cosas para poder jugar este partido, nos salió bien, pero sobre todo la gana, ¿no? Creo que cada jugada estábamos más atentos, estábamos más fuertes y bueno, hizo con que lográramos la victoria. Ya me estaba molestando la verdad los partidos que pasé en blanco y nada mejor que regresar hoy con un doblete y ayudar al equipo a ganar. Muy contento la verdad, eso no me sorprende. Yo vengo trabajando fuerte desde siempre, haciendo lo mío y nada, contento de ayudar al equipo. La gente me preguntaba qué pasa, que Sol, que no concretiza, que no sé qué. Y es difícil dar una explicación cuando perdemos un partido como el de 12 que no concretizamos. Y el fútbol la verdad es que es así. Hoy la pelota de Guaraní no entró y la nuestra sí. Contra 12 entró la de 12 y la nuestra no. Y si la de Guaraní entrara primero creo que va a ser un partido totalmente diferente. Y ustedes iban a cuestionar de nuevo por qué Sol no gana y por qué no concretiza. No, hay cosas que no podemos controlar, que son circunstanciales. Bueno, no me parece que fuéramos superados, pero sí hemos recibido un gol muy temprano en el primer tiempo, hemos llevado el peso del partido durante toda la primera parte y bueno, hemos conseguido el empate. Y en el segundo tiempo creo que la tónica ha sido la misma, pero de nuevo en el primer cuarto de hora nos han vuelto a marcar y bueno, eso ha hecho que el rival se sienta cómodo, que nos esperara atrás. Hemos intentado buscar alternativas, buscar llegar de todas maneras, pero bueno, no hemos podido llegar de nuevo a conseguir el empate. Bueno, lo que comentábamos un poco antes, hemos recibido el gol muy temprano, hemos salido los primeros minutos un poco pasivos y eso lo ha aprovechado el rival. Como te digo, han hecho los goles en momentos importantes donde siempre nos ha provocado que vayamos a remolque durante todo el partido y se nos ha puesto el partido cuesta arriba. Se magnifica por el rival y que venía invicto y que venía primero. Creo que fue un gran partido del equipo. Sabíamos que teníamos que hacer un partido de concentración extrema porque el rival sabe jugar con balón, sabe jugar sin balón. Su gran virtud, que son las transiciones, la tuvimos bien cuidada. Entonces sabíamos que era un partido de concentración máxima, porque hoy los números dicen que es el mejor equipo del campeonato y así hay que jugarlo. Tenemos que aprender de cómo jugamos este partido para enfrentar los 8 partidos que quedan de acá adelante y el de Copa Paraguay de la misma forma. Bueno, ahí están los protagonistas. No, quería preguntarte sobre qué pasó entre Cubero y Pumpido en el primer tiempo, Ariel. Bueno, hubo algunas discusiones, es difícil saber efectivamente qué pasó, pero no solamente entre Cubero y Pumpido, sino también entre los jugadores. En el centro de la discusión estuvo Fernández Cedrés, hubo empujones, hubo dichos de aquí para allá, que después fueron calmados por los que estaban en un estado de mayor calma y no pasó a mayores, pero sí hubo mucho nerviosismo al finalizar principalmente el primer tiempo. Recordemos que no es la primera vez que se produce una suerte de discusión de Pumpido con su par, que ya se había dado con Garnero. Se acordarán que en un momento dado se había dado el saludo en los primeros del partido dentro de toda una armonía, caballerosidad. ¿Pumpido? Sí, Pumpido. ¿No hubo un antecedente en el partido de la primera fecha? Ahí ya hubo un antecedente. Ahí me parece que fue más con el árbitro, ¿viste? Que hay pero viste que los bancos están muy cerca. Es que los bancos están muy cerca y hubo un momento de protesta donde a uno de los bancos no le gustó cómo protestó el otro. Claro. Ahí dijimos, Cubero está mucho más sanguíneo, mucho más... El tema de su Sí, en la primera fecha ya hubo un antecedente, cuando gana 3-0. Pero a lo que decía Ariel, o sea, tiene mucho que ver por cómo vive Pumpido. Y algunos más experimentados entienden, espera, vos estás empezando ahora y querés hacer lo de Garnero.
fue inclusive después del partido. Sí. Como que le quiere pedir disculpas y dice, no, andate acá. Claro, eso sí. fue en el... O sea, es sí, como me que acuerdo. yo creo que también es una cuestión de rango, a lo que voy a decir. Hoy, al estar todo tan cerca, más ya que volvió la gente, están entonces con esto de... se escucha todo y capaz algún parte dice, no, ¿cómo vas a protestar de esa forma vos que estás empezando? Pero ayer muy bien lo de Sol desde el planteamiento hasta la ejecución. Estamos con Carlos Gianni. Gusto de saludarte, Carlos. Felicidades. ¿Cómo estás? Hola Bruno, un saludo para vos, los compañeros y la audiencia, muchas gracias. Bueno, estábamos hablando acá del partido. Era un momento bastante caliente, ¿no? Sí, un encuentro muy disputado, friccionado y a la vez tenso también, que por los puntos en disputa tanto con lo que hoy Sol está peleando a lo que Guaraní está peleando, creo que era obvio que se iba a dar un partido así. Por suerte, creo que Sol dentro de todo fue un justo ganador porque hizo un planteamiento táctico correcto de parte del cuerpo técnico y los jugadores lo cumplieron y le llevó a Guaraní al juego que más le convenía a Sol de América. Te pregunto por Francisco da Costa. ¿Cómo él vino acá? Vi su currículum, su hoja de vida, y estuvo en el fútbol mexicano, en Venados, en Atlas, después en equipos brasileños. ¿Cómo se dio su arribo acá a Paraguay? Porque la verdad que es un jugador muy interesante, ¿verdad, Ariel? Sí. No, jugadorazo. Yo creo que es de lo mejor que estamos viendo y después ya le voy a hacer la otra pregunta de rigor, ¿verdad? ¿Hasta cuándo tiene contrato y cómo es la situación con Sol de América en el caso de Da Costa? Francisco da Costa le ofrecieron al presidente, le ofreció una persona al presidente, el presidente apostó por Francisco da Costa, le dijo al cuerpo técnico que lo iba a traer a un jugador que vimos que tenía buenas condiciones, lo trajo y bueno, hoy día está siendo muy importante para lo que es el plantel de Sol de América. Él tiene contrato con Sol de América hasta junio del año que viene y nosotros tenemos una opción para comprar un porcentaje de su pase. O sea, no es que, porque mira que los grandes seguramente ya le estarán echando ojo, ¿verdad? Y seguro que sí, es un jugador de buen físico, de buena técnica, que no rehuye tampoco a las fricciones, siendo, digamos, brasilero, y aparte está en una edad muy importante, justa, y aparte tiene lo que todos los equipos del mundo buscan, que es los goles. Sí, 27 años he visto que tiene. Sí, una edad interesante. Vos sabés que ya me están dando acá la opción de compra. Y para Sol yo creo que no... Yo creo que es accesible, digo... ¿De quién es? ¿A quién le tienen que pagar? ¿A un club? A mí me dicen acá $300,000 de opción de compra. No es ese monto, no es. ¿No es? Es más el monto, pero bueno, dejémoslo ahí. Pero igualmente Sol tiene la opción como para comprarlo y bueno, en su momento vamos a estudiar eso y lo más probable es que quizás se pueda hacer uso de la opción, porque hoy día, vuelvo a reiterar, los goles escasean en el mundo. Carlos, buen día, pero ¿él es de un club o de un grupo empresarial? Él es de un grupo empresarial. Él rescindió su contrato allá con Querétaro de México para venir a Sol de América y es de un grupo empresarial y de él el pase. Son dos dueños, digamos. Ya. Ahora, lo de Rodrigo Rojas indudablemente le da una jerarquía. Estaba hablando acá Ariel del tema del tiempo y veíamos cómo él controló para el primero, ¿verdad? Cómo él fue llevando la pelota, cómo supo en el momento de desprenderse para poder convertir el primero de Sol de América, pero la jerarquía, digo, lo de Rodrigo. Sí, indudablemente Rodrigo está alcanzando el nivel que alguna vez tuvo acá en Paraguay, que le llevó a ser seleccionado inclusive de Paraguay. Nadie va a descubrir, digamos, la categoría de Rodrigo Rojas y bueno, es un jugador muy importante por su experiencia, por lo que transmite dentro y fuera de la cancha y estamos muy contentos que lo tengamos en Sol de América y que nos pueda ayudar partido a partido a, por un lado, tratar primero de salir
del tema de descenso, que no es fácil jugarlo, a pesar de que Sol tiene un plantel de mucha experiencia, de muchos nombres. El hecho de estar disputando fecha tras fecha el tema del descenso no es fácil, y ojalá pronto podamos salir definitivamente de esa zona. Me pasan ya el dato, Federico. ¿Sabes quién es el representante? Huguito Gaona. Ajá, bien. Hugo Gaona. ¿Es así, verdad, Carlos? Creería que sí. No quiere soltar prenda, no quiere, ¿cómo se llama? Avivar a los muchachos, dejémoslo ahí. Ahora, el partido que se viene frente a Luqueño. Yo primero, Bruno, quiero preguntarle cuántos padres nuestros rezaron en el momento de la definición del VAR. Y la verdad que, sinceramente, nosotros los que estábamos ahí, nadie se dio cuenta de la posición adelantada, eso hay que ser sincero. De hecho, dijimos a la gran 7, por no decir otra cosa, nuevamente nos empatan sobre el final. Después, cuando el referee nos reanudaba, entonces se empezó a preguntar qué es lo que pasaba. Y por suerte, así como en su momento el VAR te quita muchas veces goles que después te anulan, o posiciones adelantadas, digamos, milimétricas, ¿verdad? Ayer nos dio una posición adelantada, que estaba en posición adelantada el jugador de Guaraní, y bueno, nos dio la posibilidad de alzarnos con un triunfo sumamente importante ante el puntero e invicto del campeonato, que era Guaraní. Carlos, la gente de Guaraní reclama un empujón que hubo en el área. Creo que fue previo al gol, ¿verdad? El segundo gol. El segundo gol. De Da Costa a Rodi Ferreira. Sí. ¿Cómo viste esa acción, por favor? No, la verdad que no vi todavía, ni con decirte que ni visto la posición adelantada que cobraron. Mira. Y te soy sincero, ahora, si el VAR no lo vio, digamos que es por algo. Hay que ver también si la pelota ya estaba en juego, ya que hablan del segundo gol. O sea, hay un montón de cosas. Hoy día con el tema del VAR es muy difícil que no pueda haber una aparente falta o no sé, una posición adelantada. El VAR creo que está en la posición de controlar todo. Carlos, yo sé que hay más partidos, pero lo que se juega con Luqueño el sábado es final, ¿no? Me imagino que le van a mentalizar a los jugadores para que sientan eso. Totalmente, Federico. Creo que hay que entrar con la misma actitud que ayer entró Sudamérica, que entró como si fuera una final del campeonato, y tenemos que entrar con eso ante Luque, que Luque viene de 2 victorias seguidas en su cancha, pero va a ser un partido muy importante para nosotros, en donde hay que ser inteligente y tratar de sacar un resultado positivo que nos permita alejarnos primero de River y quizás tener la posibilidad de pasarle a Luqueño. Aparte que ya vamos a jugar también sabiendo el resultado de Olimpia 12 de octubre, y eso de repente podría ser importante también a nuestras pretensiones. Carlos, ayer hicieron una suerte de homenaje, entregaron un reconocimiento a Nacho Mazzulli, ¿verdad? Y en lo previo del partido, y preguntarte esta cuestión del fair play, el premio que se puede proponer para que le entreguen por haber participado en esta causa solidaria importante en nuestro país. ¿Eso ustedes también están en conocimiento y están promoviendo? Sí, así mismo. Nacho hoy fue distinguido, creo que a las 10 de la mañana, en la Junta Municipal por la Junta de Asunción, y ayer lo que hicimos nosotros es también darle un homenaje como institución, ya que él está siendo partícipe del plantel de reserva que juega en Sol de América, y por una causa muy solidaria que todo el mundo sabemos que lo hizo él, su familia y la gente que le ayudó en todo este tiempo de pandemia, en donde hizo muchos méritos en cuanto al aporte solidario que fue llevando a distintas personas en sanatorios, en hospitales. Y creo que hay un premio que tengo entendido que la PF comunica a la Conmebol, y la Conmebol creo que comunica a la FIFA, en donde le pueden nombrar a él entre los, digamos, ternados como para el fair play deportivo por la acción humanitaria que ha hecho a lo largo de todo este tiempo.
¿Vos crees que va a correr eso? No sabría decirte, no sé cuál es el mecanismo, digamos, de elección que tiene en cuenta la FIFA, te soy sincero. ¿Hay un premio económico en eso? Me mataste, Bruno. No sabría decirte. No. Ah, ya. Entiendo. Bueno, felicidades, se viene un gran partido, sin dudas, un punto la diferencia. River hoy está en zona de descenso y un punto por la promoción entre Sol de América y Luqueño, ¿verdad? Luqueño a Sol de América. Van a jugar en cancha de Luque y, bueno, el partido se juega, a ver, el día sábado. 18 horas. Sí, 18 horas. Luqueño puede llevar público ya. Sí, ¿verdad? ¿Ya? A un sector. Sí. A un sector del estadio, ¿verdad, Carlos? Sí, creo que a un cierto sector del estadio. Está bien. Perfecto. Carlos, felicidades de nuevo por la victoria, muy amable. Gracias, un saludo a todos ustedes, que sigan bien. Un abrazo. Carlos Gianni, dirigente de Sol de América. Quiero, la verdad, preguntar, el tema de la posición adelantada, creo que no hay discusión, no, ¿verdad? No. Yo creo que el trazado después se mostró muy bien. Para más los dos jugadores estuvieron... Ahora, el empujón de Da Costa previo al gol, ese empujón, ¿cómo lo viste, Ariel? Y para mí fue muy ligerito. Hubo un empujón, hay que reconocerlo, pero muy ligerito. O sea, son de esos empujones que si vos cobras vas a terminar... O sea, y para mí no es falta, para mí no es falta. Acá vamos a ver enseguida a través de las pantallas de CTV, y si los compañeros son tan amables. A ver, no está la definición, pero de Marcos Cáceres, el cabezazo, el empate. Pero... Aquí nos dice, disculpame, Ariel Víctor Miranda, nuestro compañero, que todavía no está habilitada la bandeja sur. Hay algunas objeciones respecto a lo que hablábamos, iba a llevar público, y hablando del partido del próximo sábado. Acá si los compañeros pueden por favor pasar en cámara lenta. Esta es muy ligerita. Es muy ligerita me dicen que hay un premio, pero que Mazuli va a donar el premio a la fundación, si es que gana. Perdón, mezclando un poco las cosas. Es muy ligero. Para mí no llega para vos no es falta. No es falta en otra palabra. No es falta en otra palabra. Lo dijimos cuando haría una transmisión y lo ratifico viendo las imágenes de repetición. Perfecto. Bueno, así están las cosas. Y acá el desafío, ya mirando en lo que es el interés del campeonato, es cuando ocurre algo por primera vez. Vos decís, bueno, ¿y ahora cómo va a reaccionar? Porque Guaraní perdió por primera vez, entonces, más allá de todos los prototipos, los prejuicios que se dicen, ahora, porque yo creo que de repente tiene muchísima importancia el siguiente partido de Guaraní, no por una cuestión matemática, porque estamos hablando de un equipo que contra Cerro fue neutralizado, o sea, ya perdió ese fuego. Ayer tampoco es que lo pierde de forma injusta, más allá de la sensación de despojo que los hinchas de Guaraní puedan tener por lo del VAR en la última jugada, pero ya cuando veías cómo festejaban ese 2-2, te percatabas que era acá no había que perder. Entonces el desafío es ver cómo reaccionás, porque si Guaraní vuelve a jugar como lo hizo en los últimos dos partidos, muchos se van a codear. No porque haya una escolta que esté ahí comiendo los talones, claro, sino que si espera, ¿qué está pasando con Guaraní? Mientras que si vuelve a hacer aquel fútbol es como que, bueno, le dieron la cachetada, capaz se relajaron, entraron y les pisó muy fuerte Sol de América. Entonces, yo creo que ahora es ver cómo reacciona. Tanto se habló que Guaraní es de los equipos que juegan lindo, bien, te llenan los ojos y después puede caerse. Y ayer se dio la caída importante. Los de Guaraní dirán qué suerte que perdió Cerro 2 días antes, y los de Cerro estarán diciendo, bueno, por lo menos cayó Guaraní en un momento malo de lo futbolístico de la escolta. Me dicen acá, Rodi salta muy bien, pero no puede marcarle a un jugador de 1,90 m, dice. ¿Quién está? Julio Aldama, doctor, gusto de saludarte, presidente, felicidades, ¿cómo estás? Hola Bruno, buenos días, buenas tardes, ¿verdad? Buenas tardes para los muchachos ahí de la mesa también, Ariel, Dani, Federico, así que bien, muy bien, disfrutando del objetivo logrado, Bruno. Bueno, 4 fechas antes campeón, antes ya confirmaron su ascenso a la primera división, clasificados a la Copa Sudamericana. ¿Tiene pico música el Juan León Mallorquín del club, presidente? Disculpame, por favor. Verita, vos tenés la música, General Caballero, tenés que ir acostumbrándote ya porque equipo de primera desde el próximo año. ¿Hay música oficial del club o no, presidente?
Sí, Bruno, tenemos nuestro himno. Ahí Ariel alguna vez ya le pasé en privado. A ver. Tenemos la música del General Caballero. Y sí, estamos muy contentos, Bruno, por este objetivo logrado realmente para una comunidad de 30.000 habitantes, una comunidad humilde. Llevarle a General Caballero a la primera división para nosotros es algo histórico, y más histórico es poder tener la posibilidad de competir en una Copa Internacional. Para la primera división ya el estadio tiene capacidad para 6.000 personas, ¿verdad? Y pico. Sí, así mismo, Bruno. Van a llegar a las 10.000 para la primera división el próximo año. Dios mediante. Ahora exactamente estoy acá en el estadio, estamos haciendo ya las marcaciones para iniciar la tarea de construcción del sector este de las graderías, Bruno. Acá me dicen que hay mucha plata ahora en el club, presidente. $1.575.000. Ya estaban haciendo cálculos ayer Ariel y los compañeros durante la transmisión. Esto por la Copa Sudamericana y por estar en primera división. Creo que sí, ese es el monto en total, Bruno, pero nosotros tenemos que hacer una administración bastante austera para poder sobrevivir. De hecho, ya los recursos van a ser diferentes para este año, y eso nos va a oxigenar muchísimo, nos va a ayudar a poder cumplir los proyectos trazados, Bruno. ¿Van a mantener la mayoría del plantel? Y pregunto acá si es un plantel joven o hay jugadores con mucha experiencia. Tenemos un plantel muy joven, Bruno, con algunos jugadores ya con jóvenes también, pero con experiencia ya, ¿verdad? Con un buen rodaje. Sí, la idea firme nuestra es la de mantener el plantel, el cuerpo técnico, y bueno, queremos conservar este equipo por reconocimiento mismo al éxito que han logrado, y también por la calidad de gente, ¿verdad? Porque hoy General Caballero es una gran familia y tenemos un grupo humano de trabajo excelente, Bruno. ¿De Lumínica cómo están, presidente? Y estamos ahora, me prometieron que para los primeros días de octubre iba a estar, ¿verdad? Así que estamos en la dulce espera, se está trabajando y esperemos poder jugar algún partido de estos últimos que queda con nuestra Lumínica, Bruno. Pero yo hablo ya del próximo año, porque la pregunta era, presidente, no. si lo van a llevar, por ejemplo, a Olimpia a Cerro ahí. No, Lumínica sí, claro que sí, Bruno, ya lo vamos a tener, por eso estamos esperando que puedan concluir los trabajos antes de la culminación del torneo intermedio de este año, Bruno, para poder jugar ya con Lumínica. Doctor, día atrás le habíamos preguntado cuánto era el costo que tuvo todo este operativo para ascender. Ahora que no solo ascendieron, sino son campeones, ¿cuánto se gastó hasta ahora? Entre plantel, cuerpo técnico, el tema de los viajes, usted que es un hombre de números. Sí, realmente, Federico, buenas tardes. Todavía no hemos hecho un cálculo de lo gastado. No quiero pecar, ¿verdad? Y darle cifras equivocadas. Así que seguramente de aquí a un tiempo ya vamos a tener eso, ya cuando nos sentemos tranquilos a hacer los números. Pero todos sabemos lo que cuesta una categoría como la división intermedia. Porque seguramente hay premios por dos objetivos. Uno habrá sido por ascender y el otro por ser campeón e ir a la Sudamericana, ¿verdad? Es correcto. Hay un premio para tanto cuerpo técnico, plantel de jugadores por los objetivos logrados. ¿Eso lo van a pagar ya ahora o eso ya está pagado, presidente? Eso lo vamos a pagar ya apenas concluido el campeonato, Bruno. Eso perfecto. Nosotros lo tenemos prometido y lo vamos a cumplir, como siempre lo hemos hecho con el plantel, ¿verdad? Eso es un poquito lo que nos caracteriza como comisión directiva acá en General Caballero. Claro, en ningún momento hubo atraso en el club y eso siempre es muy importante porque los jugadores sin duda rinden, están tranquilos y se concentran netamente en lo futbolístico. Presidente, ¿hay un hotel adquirido para el club o ya eso estaba instalado? ¿Van a concentrar ahí? ¿Cómo es el tema? No, estamos viendo esa posibilidad, ¿verdad? Sí, hay un lindo hotel donde queremos usufructuar nosotros como club, ¿verdad? Como un centro de operativo, digamos. Y si es posible, queremos crear una burbuja ahí para el plantel, mi querido Bruno. Ese es el sueño. Me hablan de el argentino Auche, Teodoro Arce, goleador del equipo. Que son muy buenos jugadores. Sí, tenemos muy buenos jugadores, Bruno. O sea, el plantel cuenta con grandes valores
De hecho, si tendríamos que nombrarle a todos, ¿verdad? Porque todos son muy buenos. Y Guillermo Auche sí es un jugador que vino de la Argentina, y Teodoro Arce es un jugador que está a préstamo, ¿verdad? Que estamos ya en tratativas con el presidente Brunote para tratar de hacer una extensión de ese contrato, porque la idea nuestra es seguir contando con su concurso. ¿De Olimpia? Ah, de Olimpia. Es de Olimpia, sí, señor. Mira, vos no sabía. Doctor, la idea es jugar la Sudamericana allí en Mallorquín. Ya tiene más o menos cuáles son los requisitos, porque recién hablaba del tema de la lumínica. Los torneos internacionales tienen como que otro estándar, otros requisitos. Ya tenés todo a mano, y si es viable que jueguen allí no solamente la fase contra el otro equipo paraguayo, y soñar con tener la fase de grupo allí para toda la población. Sí, Dani, buen día. Claro, nosotros, según las recomendaciones que estamos recibiendo en cuanto a la capacidad o al aforo del estadio, ¿verdad? Tiene que ser de 10.000 personas, más la lumínica. Tenemos hotelería muy buena en Mallorquín, así que creemos que vamos a tener esa posibilidad de cumplir los estándares requeridos por la CONMEBOL para que nos puedan habilitar y poder jugar nuestro partido seguramente en nuestra cancha. Ese es el sueño al menos, y vamos a trabajar para poder conseguirlo. Bueno, muchas felicidades, muchas felicidades. ¿El técnico Ovelar va a continuar con ustedes en primera? Dios mediante, sí. Tenemos conversado, están las intenciones de ambas partes, ¿verdad?, de seguir con el mismo proyecto, y bueno, esperemos que podamos llegar a concretar y bueno, seguir con el mismo grupo, por lo menos. Porque el Loro Velar tiene mucha experiencia. Mirá que él trabajó con Nino Arrúa, yo recuerdo mucho tiempo. Con Quise mucho, ¿no? Con Quise, estuvo en Cerro, en otros clubes. Es un profesional que realmente tiene mucha experiencia. Sí, la verdad que sí, Bruno, y ojalá podamos llegar a un acuerdo, ¿verdad? Yo creo que solamente es ajustar números, y si llegamos o si tenemos la posibilidad de poder cumplir con lo que él requiere o con lo que él exige, seguramente vamos a seguir contando con el profe Humberto Velar. Aparte de eso, a él también le une, tiene un arraigo, porque él es un mallorquino, nacido acá en la ciudad de Mallorquín, ¿verdad? En los primeros años de la escuela lo hizo acá, así que tiene un gran arraigo por la comunidad, y cuando vino con ese desafío de hacer historia en su comunidad. Ahora, ¿cuánto de promedio crees que van a tener en primera división de público, presidente? Y va a depender mucho, Bruno, pero yo tengo la sana idea de que para cualquier partido nosotros vamos a meter 5.000 personas acá en el estadio, seguro. ¿5.000 personas? Cuando vengan los grandes no va a dar abasto, eso te lo puedo asegurar. ¿En serio me estás diciendo? Mirá que sí. 3 de febrero llegó a ser una plaza interesante cuando empezó, y después fue decreciendo eso, presidente. Sí, Bruno, pero acá somos una comunidad de 30.000 habitantes que vive el fútbol, que son apasionados del fútbol. Es una comunidad muy futbolera, y aparte de eso tenemos ciudades aledañas, ¿verdad?, que van seguro nos van a apoyar y van a estar con nosotros durante la campaña del año que viene, Bruno. Así si es un promedio de 5.000 personas, me parece que eso va a ser una plaza muy, muy importante, sin duda. ¿Van a hacer para el arranque del campeonato algún reacondicionamiento al césped? Porque vemos que realmente estaba en muy buenas condiciones, pero la exigencia en primera, la televisación y compañía, el tema, también te preguntaba por eso lo de la lumínica, ¿eso cómo van a manejar? Bruno, está totalmente planificado. Apenas concluido nuestro campeonato, vamos a levantar el césped y vamos a trabajar en todo lo que es el gramado. Ahora vamos a dotar el estadio de un gramado de primer nivel para que realmente vamos a ponernos a tono de lo que es primera división, Bruno. Para cerrar, presidente, ¿cuál es tu opinión, cuál es tu óptica sobre traer jugadores del exterior, después del tema de jugadores con experiencia para primera? ¿Cuál es un poco tu pensamiento, o ir lentamente, tener esta base de jugadores y no hacer demasiadas incorporaciones para la primera? No, de hecho nosotros, con nuestras posibilidades económicas, tenemos que ser austeros, Bruno. La idea es ir despacito, traer
refuerzos lo estrictamente necesario. Ojalá que no nos equivoquemos en esas incorporaciones, ¿verdad? Vamos a trabajar de la mejor manera para tratar de reforzar el plantel, pero reforzar implica solamente en los puestos necesarios, ¿verdad? Nosotros vamos a quedarnos con nuestro plantel base, así que no. Y en cuanto a los jugadores del exterior, no tengo ninguna contrariedad a eso, ¿verdad? Porque de hecho los jugadores que trajimos de afuera no le hemos fallado, ¿verdad? Trajimos muy buenos atletas. Hoy tenemos 2 argentinos en el plantel que están jugando de titular, como Guillermo Auche, como Leandro Corulo, un central que lo trajimos para la segunda rueda, y realmente tuvimos buena experiencia, así que seguramente también vamos a ir mirando en el fútbol de afuera para ver si podemos incorporar, pero sobre todo la idea de esta comisión directiva es incorporar jugadores jóvenes, un plantel joven queremos mantener, Bruno. Sí, totalmente. Bueno, presidente, de nuevo, muchas felicidades, un trabajo realmente encomiable. No recuerdo porque la intermedia siempre se definía en las últimas fechas que un equipo, no sé, los compañeros que tienen mejor memoria que yo, si recuerdan un campeonato ganado tan rápidamente, con la confirmación de un ascenso también tan rápidamente como el caso de ustedes, yo sinceramente no recuerdo. ¿Ustedes recuerdan, muchachos? Yo recuerdo ascenso, siempre cambiante. Ascenso sí, pero campeonato no. Campeonato y ascenso, porque están las dos cosas juntas. Sí, pues. sí. Más que ahora tiene tanta importancia el campeonato, ¿verdad? No, la intermedia sí, como decir, cambiante como están ahora los otros equipos que están peleando por los 2 ascensos y por la promoción. Hay 7, 8 equipos que están con eso, por eso la campaña tiene tanto mérito de principio a fin arriba. Pasa por ahí el tema que está mencionando Bruno. Yo no manejo mucho lo que es estadística, Bruno, pero me han comentado que con el triunfo de ayer nosotros hemos hecho un récord al superar los puntos que ha obtenido en su momento Independiente de Campo Grande con un ascenso. Eso es lo que me han comentado. La verdad de las cosas no sé, sí, pero eso me comentaron. Doctor, ¿en qué año estuvo muy cerca usted de la dirigencia de Olimpia? En el 2013, cuando Olimpia disputó la final de la Copa Libertadores de América. Yo recuerdo, vos no estabas con el doctor Decut. Yo estaba con Decut, sí. Yo fui coordinador de las divisiones formativas. Sí, recuerdo. Claro, por eso. Lo había llevado al complejo de Villeta. Yo fui el que armé el equipo de Luisito Monzón. Yo lo había llevado a la formativa, Bruno. Ya, no, o sea, hombre de fútbol, con razón, yo pensé que... Yo le invité a escuchar ahora, sí, la pocha. No. Que vuelvas. Aldama, presidente. Sí, Aldama, presidente. Doctor, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias, Bruno, un abrazo a todos ahí en la mesa, un abrazo. Un abrazo, el doctor Aldama, presidente del Club General Caballero de Juan León Mallorquín. Se viene un nuevo equipo de primera división y ojalá sea realmente así como dice el presidente, 5.000 personas de promedio. O sea, vos te imaginás un Olimpia Cerro, el estadio ya tiene capacidad para 6.500 personas y quieren llegar a 10.000 con la lumínica nueva, o sea, una plaza, porque estamos hablando de Alto Paraná. Juan León Mallorquín, ¿a cuánto estaban muchachos de Ciudad del Este? ¿Cuánto cerca, más o menos, cerca. Ariel? Te voy a decir exactamente. O los amigos del WhatsApp, espera un ratito, los amigos del WhatsApp nos van a decir al toque, espera. No puede ser, Ariel, que vos no sepas, vos que seguiste mucho la campaña. Hasta tenías acceso a la polca que no me enteramos. ¿Por qué la polca no está acá, Ariel? Yo no sé. Lo que pasa es que en ese momento no estaba todavía... vos no lo tenías en cuenta. Mirá lo que... O sea, esto es revelador. Estaba guardando... Vos reaccionás de acuerdo a los intereses. No, porque ahí yo le escuché al presidente. Pero si la polca no está... Reaccionó en función a los méritos deportivos. Y ahora sí, por ejemplo, ya está, ya de primera, es internacional. Entonces medio tarde, yo tenía un vecino así que ganaba su equipo y iba a comprar el 3x3. No tenía o sea, ahí no tenía preparado para... vos sabés que faltó algo de preguntarle si tiene socios del club, ¿verdad? Porque si van a tener un promedio de 5.000 personas, habría que ver ese tema de los socios. Pero cuando vos le planteaste... 66 kilómetros de Ciudad del Este. 66. Sí. Porque vos sabés que decía él que la capacidad, son 6.500 y que son 5.000 porque la ciudad tiene 30.000 habitantes. Acá me dicen 70.000.
Otro me dice 68.000 kilómetros. Otro me dice No, 50 ¿qué? minutos. 68 kilómetros. 68.000 kilómetros desde acá a Australia más o menos. 65 kilómetros, dice otro. ¿Nos pueden enviar audio WhatsApp, muchachos? Habilitame, por favor, esto, mi querido Verita. A ver. ¿A cuántos kilómetros queda? Mallorquín. Vos decís, ¿cuánto dijiste, mi querido Ariel? 66. Pero eso figura ¿dónde? En Wikipedia, pico Ariel. Tiene información Claro, de primera internet, mano. internet. Ahora, él tiene información de primera mano. Si tipo tiene de- la polka, la polka, está saliendo la No, camiseta. no tenemos la polka, no sabemos la cantidad. No, yo te juro. No, pero pasala a Obi. Obi nos sale acá. Pasala a Obi para que salga mejor, por favor. Ahora sí, mira. Ahora que es equipo de primera. Qué increíble, Ariel, ¿no? ¿Por qué no sale acá el WhatsApp, Obi? ¿Vos tenés habilitado? Ni idea, me dice Obi, ¿eh? Cada vez me tienen menos paciencia. Yo no sé, entre Wilson y Obi, yo creo que me están por echar a estos muchachos de la radio. 67 kilómetros, otro dice, puede ser un doble de café. Ayer le por envié favor. a... Hoy vamos a levantar, hermano querido, el espíritu. Y dice, bueno, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué si yo te quiero tanto, hermano querido? Esto enchufe de acá. Y otra cosa, Ahí está. un pueblo muy unido, van a tener mucho público. En comparación a 3 de febrero acá en Ciudad del Este, 3 de febrero sinceramente no tiene arrastre. No tiene, a ver, Buenas tardes, muchachos. ¿no te copió? Juan León Mallorquín. En el tablero de la MOPC indica 68. Y cada vez que yo viajo, marco y queda 66. Más o menos está en ese. Entre esos 66 y 68. Muy bien. Tenés ya la polka y completamos con esto lo de General Caballero, mi querido hoy. Muchísimas gracias a la audiencia. Al instante los muchachos. En línea recta queda a 62 kilómetros, pero en ruta queda a 65 kilómetros. Muy bien. No, ya tenemos, no es muy lejos, 60 y pico de kilómetros de Ciudad del Este. Hola Bruno, 66 es Bruno, viste que hubo cambio ahora ese del kilometraje, 66 Sí. es. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. A ver, esta es la polka de General Caballero de Juan León Mallorquín. Salud Club General querido, eres primero entre los mejores, tu pasado lleno de gloria. Bueno, próxima inversión, doctor, con todo respeto, hay que poner un tema así medio más pro, ¿verdad? O vos decís tierra. No, yo digo algo más. Fíjate que vos te fuiste a traicionar y dijiste polka, y no es una polka. No, pero los clubes siempre tienen polka, ¿verdad? Son polka. El de colegiales también necesita, dice. Bueno, ¿cómo no, Obi? Levanta poquitito a ver eso cómo suena. Alienta al gran campeón. Es una especie de Oscar Pérez, ¿verdad? Dentro de mi corazón. ¿Te gusta chunga música? Está bien, dale. Pero esto se puede cambiar, se hace un nuevo tema musical. No, ¿cómo se va a cambiar? Es como que quiera cambiar el himno. $1.575.000 van a recibir. ¿Sabes qué? Se puede crear ya una función al ascenso. Claro. A la nueva condición de que es un equipo internacional. Sí. Y algo con fuerza que le Claro. empuja al público nacional. Algo de rock, hermano, no sé, algo que suene diferente. Corazón que lo tenía guardadito, A ver. Sin igual, gritan todos tus seguidores. Vencer. No, ¿sabes qué parece? ¿Conoces esa música mexicana? ¿Verdad? Tipo ranchera. Dame un poquitito más. Por siempre Club General, dentro de mi corazón. Ahí está, qué grande. El doctor Aldama nos dice 68 kilómetros. Muy bien, muchísimas gracias. Vos sabés que es lo que hace rato vos le preguntabas al presidente del club. Y yo coincido, y por eso cuando vos mencionabas el tema del socio, este equipo, a diferencia del 3, creo que el oyente, no sé si quiso decir arrastre, porque fue la palabra que utilizó, este club sí tiene arraigo. O sea, es lo que ocurre y parece una contradicción, que cuando vos estás representando, entre comillas, a una plaza grande,
vos no tenés arraigo, porque es demasiado grande el lugar y el famoso es de todo que es de nadie. Mientras que si es un lugar más reducido, pero que tiene una fuerte identificación, y vos lo notabas, el técnico, la vez pasada cuando hablamos con Novelar también decía, sí, este es el logro más importante en mi carrera porque yo soy acá, yo hice mi escuela acá, o sea, y esas cosas que siempre te generan una buena sensación. Lo que nos interesa es la música, porque acá dice que es una marcha, no es tampoco ninguna... No, pero para cerrar nomás la idea que este equipo a diferencia, porque vos le dijiste lo del 3, tiene arraigo, o sea, no tiene nada que ver, lo único... O sea, que sería es una Alto Paraná. especie de la ciudad de Luque. Claro, o sea, ¿y cuántos equipos acá? Porque el fútbol paraguayo por estructura son muy pocos los que pueden tener arraigo. Sí, lo del arraigo es muy interesante. No, lo que fíjate decía. que lo de Guaireña también es algo, por eso ayer lo preguntaba si era la primera vez si habían entrado por el sistema UFI, Interliga, Super, o sea, porque lo que ocurrió con Capiatá, y vos tenías ya un Martín Ledesma, o sea, no, y eso que te digo. Claro, Capiatá es una ciudad... Santaní, digamos, o sea, te digo que... La famosa ciudad dormitorio, acá hay una confusión de plaza y arraigo, y para mí General Caballero tiene arraigo. Eso es más importante, eso es más importante. Bueno, lo que pasa es que hasta ahora ningún club tuvo el arraigo que puede tener este. ¿Por qué? La música es muy religiosa. Porque no son clubes. No, hablo de clubes. 3 de febrero, por ejemplo, no tiene popularidad en el este. Claro. 2 de mayo no era el más popular de Pedro Juan Caballero. Pero vos sabés estaba Obrero aquí de abajo. Por cuando encima. se iban los grandes, lo que generaba pero era por los grandes. Pero a vos te dijo 5.000 y después con un Sol América, con un Luqueño. O sea, ellos esperan eso porque sí, es un pueblo de 30.000, 40.000 personas, están la compañía cerca y tiene comodidad. Pero entonces, ¿cómo van a hacer cuando jueguen contra Olimpia Cerro? Le van a dar la mitad a los visitantes, pues si ellos tienen 5.000 ya de promedio. Él avisó que van a ampliar hasta 10.000 e igual no va a dar cabida. Por eso cuando te dijo 5.000, es los partidos que no involucran a Cerro y Olimpia. Y está bien porque ellos... El error es apuntar a Cerro y Olimpia. Claro. Tu éxito va a estar cuando vos no tengas que apuntar a lo eventual. Claro, no, pero yo hablo en función a la fiesta grande que vayan los Olimpia Cerro. Eso va a causar un revuelo, Dani. Guaraní, por ejemplo, que vaya. El propio Libertad. Fíjate lo del Hotel Bruno. La lumínica que va a ser clave. Y que le preguntaste al doctor. El hotel es justamente para que Cerro Olimpia, cuando van a jugar, vayan a concentrar ahí, no a Ciudad del Este y después hagan el viaje. ¿Entendés? Para que se viva toda la fiesta. Claro, y eso sabes que va a conllevar, Federico. Más cerca de Asunción. Es el hotel más importante de la zona, el que estaría adquiriendo también la gente de General Caballero. Es que, a ver, no, pero aparte de eso, sabes que Dani, Federico, Ariel, ¿qué va a generar ahí? Movimiento económico en la ciudad. O sea, el dinero se va a quedar ahí, no, lo que vos decís, no es que se van a ir a Ciudad del Este, sino que el dinero se va a gastar ahí. La misma gente que va, nosotros, por ejemplo, o el público, la gente que va a ir a ver un partido X de visitante, va a ir a ese hotel, el dinero se va a quedar ahí, se va a gastar ahí. Pero por eso yo le pregunto, vos le apuntás lo de Cerro Olimpia, que es una garantía de 4 visitas por año. Hay que decir que con el título que logró ayer General Caballero, en estos momentos General Caballero está a 180 minutos de poder albergar a 3 equipos extranjeros para jugar la fase de grupo de la Copa Sudamericana. Yo no sé si ellos dimensionan eso, por eso yo le preguntaba por lo de la Sudamericana. Imagínate, a ver, River y 12 de octubre en su grupo tuvieron equipos como Corinthians o San Lorenzo. ¿Vos sabés lo que decir, por ejemplo, un Corinthians te cae en el grupo allí en la zona del Alto Paraná? Olvídate de Cerro y Olimpia, el famoso, con todo respeto. No, y la gente de Alto Paraná me va a dar la razón. Todavía uno recuerda cuando Nacional llegó el partido allá, el famoso partido donde hubo más invitados que pagantes. Ciudad del Este fue durante 2 días, todo en portugués. Bem-vindo era, no había carteles en español. Entonces, a ese movimiento comercial que vos decías, a la colectividad, a la comunidad. Y están a 2 partidos. ¿Por qué? Porque es el primer clasificado de la Copa Sudamericana. Pero para eso, ¿qué tiene que hacer? La famosa inversión, hotelería, lumínica, empastado, aforo, para decir, sí, esta ciudad de Mallorquín
puede albergar un torneo internacional. A ese nivel ya... Coronel ya vale, Oviedo, ¿no? por ejemplo, dice acá un oyente, una pena porque tiene un enorme estadio, dice. Pero es muy Otro feo. dice, música de cumpleaños parece su himno, Sí, dice. sí, Otro sí. dice, por favor que invierta el doctor Aldama ya en una nueva música del General Caballero de Juan León Mallorquín, dice. No, mira, ya le El estadio están, Oviedo, el ¿eh? estadio Oviedo es grande, pero no En tiene- Mallorquín hay no 10 tiene hoteles de condiciones. primera, dice Sí, acá. No ¿eh? tiene condiciones el estadio de Oviedo. Está... abandonado. Poner la música de con Chimba, decirte dice que hizo otro, la ¿eh? misma empresa que Ya. hizo el de Carapeguá. Ya fueron a Ahí no me Mallorquín atrevo. por Copa Paraguay, Guaraní, Libertad, Olimpia y Cerro Porteño. ¿Y después? Fueron los 4. No, bien. No, y hace 2 años. Acá hace me, 2 años acá fue me una envía el fiesta. amigo Mandarina. Parece más sertanegro que otra cosa, dice, no, es Sí. polka, dice. Nuestro amigo Mario Gómez, manager de la Ojea, me dice estacionario, se llama ese estilo musical. El amigo Mandarina dice, más el aeropuerto Guaraní está muy cerca de, viste que están afuera del este, está muy cerca de, está Minga. a 45 kilómetros. O sea, de los 66 está a 45 kilómetros del aeropuerto internacional. Que para- vengan los donde está grandes, hablando Dani. carajo, dice ya un hincha del General Caballero de Juan León Mallorquín. Bueno, a ver, Dos poneme. hoteles de gran nivel de 4 y 5 estrellas, me dicen. Allí. O sea, quiere decir que es una ciudad pujante. Yo te juro no conozco Juan León Sí, una Mallorquín. ciudad agro. Es una ciudad... ¿Eh? Cuando se fue Agro- Cerro, ves la agroindustriales. ciudad y es totalmente Ariel, yo creo que te vas a urbanizada. instalar vos ahí a hacer unos Urbanizada. programas, por favor, te pido, ¿eh? Yo creo que hay que ir apuntando ya los... la música es lo que hay que invertir, ¿eh? Me voy a quedar un tiempo por allí. Bueno, mira, vos te imaginás, el doctor Aldama con Yo todo... pensaría seriamente, Ariel, porque si así te tratan con el tema de tu música, ¿Eh? capaz vos después conseguir los hoteles, pues van a decir, no, este es lo que conseguiste. No, pero ¿cómo? Mira, él tenía la música de General Caballero hace mucho tiempo y nunca pasó al aire. Y recién ahora que se consagró campeón. Hay una Este confesión. famoso, ¿sabe qué? Tipo en Batará, está esperando ahí para Pero mudarse de... ¿Sabes qué pasa? Ariel, disculpa que lo diga al aire, Ariel, porque Parece me dice no. un oyente muy sagaz, me dice, se nota que Ariel nunca escuchó la música porque él dijo, yo tengo la polka del club, y dijo, guardada, y jamás Espera. la polka, ¿entendés? O Y sea, no la es escuchó por polka. primera vez ahora también. Pero a ver, en defensa de Ariel, y Bruno también había dicho... Pero menos mal menos mal porque con todo lo que ustedes están diciendo acá, menos mal que No, pero puse que se sí, mira a lo que decía el oyente pasada, sagaz, lo que pasa es que muchas veces acá se dice como sinónimo de música o himno polka. No como el Claro, género. claro, se pero- dice como pero no, claro. viste que- No, por eso. Pero Pero entiendo. este de entiendo. polka nada, no. Ponemos, dale. Tu pasado lleno de glorias cubre de orgullo mi corazón. Capiatá, ciudad dormitorio, apenas existen 500 hinchas ahí, dice. Otro dice, Claro. lo de Juan León Mallorquín es impresionante, Bruno, vos no conocés, tiene muy buenos hoteles, dice, y vamos a conocer ahora, Dios mediante, vamos a, ya seguramente cuando el próximo año retornemos también nosotros a las canchas, este año ya, nosotros tenemos que vacunarnos, Federico, el jueves, ¿cuándo? A la 1 de la mañana ya vamos a estar. Jueves, sí, no, entre jueves y viernes. Estamos por ABC del Este y está participando ¿Quién a full. cantó? ¿Qué dice? Que diga, está escuchando, te va a responder. Dice, aeropuerto a 40 kilómetros. Sí. Y sí vamos a hacer otra versión sobre la música. Ah, muy bien, doctor, muy bien. Buena inversión, doctor, de entrada. Vamos a cambiar la música del General Caballero, ya con lo nuevo, ¿no? La clasificación, la sudamericana. Toda la historia. Toda, claro, hermano querido. Bastiones tu defensa, atacantes y... Ahora, como representante, Ariel, no, me parece que le pasó hace mucho ya la música. Pobre General Caballero. mal que no. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web. Llamándolos a nuestras sucursales y con mínimos datos, te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Viernes y sábados con shows en vivo, degustaciones y barra libre de tragos, sorteos especiales y torneo de Big Bingo con 12 millones en premios, promociones especiales por el mes de la primavera. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Hay 4 universidades privadas en la ciudad. 3 privadas y una nacional. ¿Y cómo 2005 nosotros no la conocemos? Facultad de Filosofía.
Hay carreras de licenciatura, ciencia de la educación, licenciatura en historia, matemática, en psicología. Universidad Internacional Tres Fronteras, Universidad Politécnica, Instituto Superior Profesional Avanzado. No, estaba leyendo que, como te decía, una zona agroindustrial. Acá sabe que me muy dice, ordenada. Federico, Sí. en el WhatsApp dice, Bruno, tiene algunos balnearios súper lindos, muy cerca de Mallorquín. Tiene balnearios también, o sea, todo muy completo. Después ya me pasan los nombres de los hoteles inclusive. Así que bien por esa plaza que vamos a tener ahora Acá nos en preguntan el fútbol paraguayo. Franconia, creo que Franconia está a 80 Franconia es el lugar de comida, donde se venden sí. unas empanadas y unos sándwiches espectaculares. Después está a 80 kilómetros de Franconia, un poquito antes, yendo de acá al este. Sí. Mira vos. Mallorquín depende totalmente de Ciudad del Este, dice. Todo gira en torno a Ciudad del Este desde esa zona. Están grandes molinos en Mallorquín, dice. No entiendo muy bien lo que me dice. No, grandes molinos, sí, el tema agricultor. Por el tema de la agricultura. Sí, el agua, ¿verdad? El agro. El que arrastra el agua. ¿Eh? El molino, ¿verdad? El molino. Sí, los molinos son molinos sí, donde hay silo y compañía para la soja. pucha, acá alguien ya dice, ofrezco 2 terrenos en la esquina de Mallorquín. Dice. No, a ver, paremos muchachos, no. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Llámanos al 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas Pisas Fuerte. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Seguinos en Facebook e Instagram como @QuinielaTT. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. Bueno, 12:21, Guaraní. ¿Qué le pasó a Guaraní? Cayó el invicto. Yo creo que, mira, de entrada te dio la dosis de Guaraní, recibió su misma medicina. Porque ocurre lo siguiente, que Guaraní siempre marcaba un gol tempranero. Marcaba y después era muy difícil a Guaraní volver a marcarle, o si no te hacía 2 o 3 de seguido, pero ayer Sol de América justamente le dio la misma medicina, de entrada le marca el gol. Yo creo que cambió mucho el trámite del partido, o no tanto, Ariel. Claro que cambió, algo se modificó, pero hay que decir que Guaraní empató también antes del final del primer tiempo, a los 43. Es decir, niveló todo y todo el escenario en cuanto al desarrollo del juego se pudo haber cambiado de vuelta. Sí se encontró con un equipo que lo estudió muy bien, que planteó mucho en función a lo que tiene Guaraní y que, como dijo el propio Pumpido, el gran mérito de Sudamérica que no le dejó ser el Guaraní de versiones anteriores. Por allí estuvo la neutralización, trabajando bien por los costados, una figura táctica que tuvo a 5 hombres en la mitad de la cancha, a un volante central fijo como Godoy, que estuvo enfrente mismo de los 4 para cuidar la eventualidad que Guaraní pueda llegar a generar el juego por el medio, porque Guaraní también te destroza, en los últimos tiempos le destrozó a los equipos generando juego con Florentino o con Fernández Cedrés, por ejemplo, por el medio, por los costados cuando te cae Josué o el propio Piru. Ayer allí trabajó Osuna para doblar la marca hacia el costado izquierdo, donde muchas veces cayó Josué. Entonces Guaraní no dispuso de mucho espacio para dañar, para agredirlo a Sudamérica, y un Sol que después de recuperar la pelota no es que también no sabía qué hacer, sino que interpretó muy bien los momentos, y allí estuvo muy bien el trabajo de Rodrigo Rojas para poner la pausa en los momentos oportunos y acelerar en los momentos en que se pedía aceleración. Además también hay que reconocer que por más que marcó los 2 goles fuera de esa gran virtud que tuvo Da Costa, participó mucho en función a equipo y también fue muy importante su rendimiento. Y Guaraní no supo desorganizarlo a Sol, y además Sol también entendió los momentos y los momentos en los que tenía que salir a golpearlo, lo golpeó Guaraní y a veces lo dejó sin reacción.
Mallorquín tiene costa sobre el lago de Itaipú, dice otro oyente. Y aclara lo del terreno. ¿Sabes qué dice Ariel? La promoción y la venta es para Ariel, dice. A vos lo que te quiere vender los terrenos, Ariel, el amigo del WhatsApp. Ah, ya, yo no. A vos el que te está ofreciendo, mira vos. Bueno, a ver, ¿vieron lo de Walter González? Ya tiene su... Bueno, está impresionante. Creo que acá lo único que estamos dormidos, ¿eh? No, hasta casa quinta tiene... Mi amigo Gabo Bayer ya está ofreciendo el hotel Sasha Kiara Hotel, 4 estrellas. Sí. 4 estrellas. ¿Cómo se llama? Sasha Kiara Hotel. Ah, y hay otro Hotel Puma, me dijeron ya acá. Ah, no, ya estamos. Ah, mira vos. El mío de 4 estrellas, ¿eh? Ahí Johnny puso donde estuvo Olimpia también, ¿verdad? ¿Otra vez? Ahí cerca está Nativa, uno de los mejores balnearios del país, dice. No, va a estar linda esta cosa, ¿eh? Vamos a visitar, vamos a irrumpir sobre la zona de... Ahora, ya que citaste lo de la música, ¿verdad? Mallorquín, sí. Con General Gallardo se puede hacer porque es un equipo nuevo, pero... Ya le doy una recomendación de marketing. Super Mallorquín tiene que llamarle al equipo, así le tienen que llamar, el Super Mallorquín. Es que en España, ¿quién es un mallorquino? En España está... Mallorca. Claro, los jugadores, el mallorquino, sí, le da. ¿Verdad que el Super Mallorquín? El mallorquino. Sí, vamos a recibir acá. Los apodos siempre tienen que ser posteriores. Ya, no, pues jugada grande, hermano. Si va a entrar de chiquito, no. En la jerga moderna eso es Jetta o Mufa, no. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgos. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que viene en 4 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito, con té verde y sabor limón, y la nueva presentación especial para mate con anís, boldo y manzanilla. Yerba mate compuesta Arcoiris, otro golazo de Arcoiris. Más novedades en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre, en sus 3 variedades: sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Chortizar. Lactos Trébol, nutre tus emociones. Bueno, en el segundo gol de Sol fue falta de Da Costa sobre Rodi. Claro, empujón lo desequilibra en el córner. No sé si vieron los muchachos, insiste un colega. Ariel dijo que para él no fue. Muchachos, ¿vieron lo de Walter González? Quiero hablar con el jefe médico. Hoy fue la entrada de Cabral, eso que produjo. Levantábamos en las redes sociales el tobillo totalmente con equimosis, ¿verdad? Moretón, hinchado. No, la pelota... Hay que ver, sí, tipo, se quedó como una pelota el tobillo. Se nota ahí la separación que hay. Sí. Es terrible el golpe que le dio. Bueno, vos sabés que tenían que ser expulsados, de hecho, para mí. Cabral, sí. Cabral y Otálvaro también. Ambos. O sea, los dos tenían que ser expulsados, pero bueno. A ver. Rafa Nadal, sí, sabía. Rafa Nadal es el Super Mallorquín. Ahí está. Viste, ya está entrando el Super Mallorquín, hermano. Sí, ya está. Así le vamos a llamar. El Super Mallorquín enfrenta a... Vos sabés que en ese sentido es un hándicap o un obstáculo llamarse así. General Caballero. Porque vos cuando haces este tema del marketing, este tema de ver y... Acá tenemos demasiado General Caballero. Eso sí. Es más, el primer General Caballero que se te viene a la cabeza es el de Ceballos Cuesta. Claro. Después decir, no, pero el de San Felipe. O sea, ya medio arrancó ahí, entonces yo creo que tienen que enfocar. General Caballero de Campo Grande. Tienen que enfocar lo de Mallorquín. En la zona urbana. No, espérate, vos decís General Caballero. Y es más, nosotros mismos cuando hablamos, no hablamos tanto de General Caballero, más de Mallorquín. El equipo de Mallorquín. Sí, acá me vuelven a decir, Nativa es el más lindo del país. Ya quiero conocer este balneario. Bueno, podemos ir, señores, sin Nativa. Anotá, Federico. No, lindo no. Bueno, atiendan, señores. No, ya está. Super Mallorquín le bautizamos nosotros acá en el Cardinal Deportivo. Se acabó la historia. Vamos a la Champions. Hoy, señores, atiendan. Partidazo que vamos a tener hoy y mañana. Hoy, Copa Libertadores también.
Y después le contamos que se confirmó para el próximo año, probablemente en Wembley, ganador de la Copa América versus ganador de la Eurocopa, Argentina versus Italia de la tarde. Y hoy, nuestra querida y vieja Copa Libertadores de América, señores. Atlético de Mineiro Palmeiras, a las 20:30. Este especial para destapar una cervecita, estar tranquilo. Partido de ida 0-0. Vale el gol de visitante acá en las semifinales, porque también mañana tenemos el Barcelona-Flamengo, que tiene que remontar Barcelona el 2-0, 20:30 también. Vos sabés que mi ficha es por Mineiro, che. Juega mejor Mineiro que Palmeiras. A mí me gusta más Mineiro que Palmeiras. Mucho mejor. Es mejor, ¿verdad? Mucho mejor. De hecho, pero mira que Palmeiras es jodido, ¿eh? Se defiende muy bien. Ese es el problema. Bueno, Palmeiras hoy en día, si lo queremos simplificar y seguimos con ahí en la zona de la 107.1, Palmeiras sería el equipo antifútbol. Exagerando. El completito es Mineiro y el yoga bola es Flamengo. ¿Yoga va? Y el equipo estético. Yoga bola. Yoga bola. Sí, viste que ellos te dicen. No puede ser yoga bonito. Pero no alcanza ese nivel de yoga bonito. Yoga bola es juega la pelota, que juega. Claro, es un término muy ya chapado a la antigua. Entonces, yoga bola. El de la 107.1 me entiende, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando de Mallorquín, de los distritos. Entonces, más o menos son esos tres equipos brasileños. O sea, Palmeiras es lo antiestético y todo eso. Flamengo es todo lo contrario. Y el más completito es Atlético Mineiro. Bueno, volviendo a cosas importantes. Gracias. El amigo Darío dice, precio especial en nativa, precio especial en nativa para todos. Precio especial en nativa tenemos. ¿En serio? Con el amigo Darío. Gracias. ¿A quién dejó afuera Mineiro, Dani, en el anterior? Porque Mineiro contra Boca fue una decepción. A River. Pero después ganó, a River le ganó. Lo que pasa es que le ganó re bien. Y ahí ya saltó como... Claro, eso por ejemplo, para mí fue muy, muy rico eso de cuando se habla... Cuando vos tenés menos, tenés que plantear de una forma. Acá dice al revés lo que vos estás diciendo, Dani. Yogo a bola es un equipo que chuta de todo de balde y no quiere jugar, dice. Grande chunta, entendemos, dice otro. Bueno, ese que te llamando el primero que vive en Clorinda. Danina. Espera, vamos a hacer lo siguiente. Señores, tenemos dos nuevos corresponsales. Ariel en Mallorquín y en Ciudad del Este se va a Chune. El señor Chan se va a vivir un tiempo en Ciudad del Este. Nosotros nos quedamos acá. Le colocamos un estudio a Dani. Acá un estudio para Ariel en Mallorquín y ahí apuntamos, hermano. Nativa el estudio. ¿Y nosotros, Fede, qué hacemos, hermano? Yo me voy a Encarnación a fiscalizar el estadio para el Mundial. No quiere la Encarnación. Y tengo bien más la frontera, o sea que linda. Pero al final, ¿qué se Bueno, yo me quedo a cuidar la casa, muchachos, por cualquier cosa yo me quedo acá. Ya que no es la de Carapegó, pero ese estadio se... horrible. Es una estafa, una estafa ese estadio. Plata de la binacional y lo aparecieron después. Hablando de... Nuestro estadio del 2030. Hablando de plazas, ahí hay una gran plaza, pero no hay un equipo representativo ahí de la zona de Itapúa. Bruno, parece que Chun te dijo que sos bola, dice, no, ¿cómo así, muchachos? No. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Nuevas croquetas de pollo rellenas con queso. Pechugón lanza este delicioso y popular alimento entre los paraguayos con un agregado especial que están rellenas con queso, lo que da a este producto un sabor inigualable. Vienen en prácticas cajitas de 9 unidades, unos pocos minutos en el horno o freidora y ya está. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Bueno, llegan los mensajes impresionantes, WhatsApp 0972-730-730. Show da bola, se dice, no yogo da bola. Show da bola es la expresión correcta, dice. Otro dice, es así como dijo el señor Chan, dice. Federico, ¿por qué así? Lo que dice Chuno es importante, Pico, dice un oyente. No, pues estábamos muy trate con los tapones. No. Estábamos con el tema de Mallorquín y acá también hay un lugar
Que está Mallorquín. Quinta Nápoles. Mirá vos. Ese es. Bueno. Mirá vos. ¿Eso de ahí? Claro. ¿En serio? Sí, pues. Super Karen. Acá ya están proponiendo otro. Super Karen. Bueno, pero viste que internacionalmente pues para venderlo de Karen te va a decir el Curepa, te va a decir, o el brasileño no te va a saber pronunciar. ¿Cómo se llama? ¿Carendí? Carendí. No, yo no le veo a lo de Fojo y le va a perder la paciencia. ¿Dónde salió este equipo de Carendí? Carendí. Ya confirmamos un instante, Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itagua es la calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram, Cerámica Itagua. Ven a Bristol y aprovecha las super ofertas en congeladores. Todas las marcas y modelos con precios increíbles y las cuotas más bajas en primavera. Congelador Midea horizontal de 300 litros, precio normal 18 cuotas de 384.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 259.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pregunta acá, deberíamos hablar con los colegas argentinos. Está convocado Messi para el partido, los combos de partido que tiene Argentina, pero va a jugar Messi contra Paraguay. ¿Por qué no hoy está anunciado Messi de titular. Está convocado. Sí. Espera, voy a mirar un poquitito. Espera, tengo una nueva aplicación. Sí, no, es Espera, alineación. Anuncia a Navas, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Méndez, Bueno, que ese es Ullé. Sí, Idrissa, Bueno, Ullé, así se llama. Gana. Leandro Paredes, Ander Herrera. Gana, se llama. Gana. Claro. No, ¿yo qué dije? Bueno, dijiste. No, gana se llama. Gana. Por eso me pusieron la otra, Gana Messi. Cuando se fue a abrazarle, porque su nombre es Gana, ¿verdad? Entonces le ponen el nombre del futbolista. Gana Gullé. Messi aparece con el número 30. Ya dije, Ander Herrera, Mbappé y Neymar. ¿Qué equipazo pone hoy el PSG? 3 de la tarde. Y en principio, City va con Ederson, Walker, Díaz, Stones, Joao Cancelo, Kevin De Bruyne, Fernandinho, Bernardo Silva, Mahrez, Ferran Torres y Grealish. Así que Messi juega, entonces llegaría en condiciones para jugar frente a Paraguay. En relación a la lista que dio Scaloni, el que uno cree que no va a jugar contra Paraguay, pero está en la lista, es Dybala. Pero después el resto está disponible. Chile dio también su lista completa. Bolivia me parece que dio a todos los jugadores profesionales 50 convocados. Nosotros cuando damos lo de a nivel local, lo del extranjero ya están. Claro. Por eso ayer en Peligro de Gol te decía, yo no entiendo por qué seguimos con esto. O sea, sí entendía en un momento cuando vos dabas el tema de los reservados. Es decir, cuando hay una distancia y hay una explicación de que mira que no todos los que son nombrados no van a ser convocados. Pero hoy por hoy, no sé si Berizzo entiende que si él da ahora, le va a afectar o le va a trabajar este fin de semana. Porque este es el último fin de semana antes que vuelvan las eliminatorias. Entonces ya tendría que dar, además tampoco hay demasiado misterio. O sea, el misterio sería si Beto Espínola está recuperado o no. Yo creo que por eso lo convocaron a Juan Escobar también. Pero las selecciones rivales de Paraguay en este combo ya dieron sus listas completas. Silvio Petirosi empató 1-1 con Juventud de Loma Pitá y con esto quedó segundo y logra su ascenso a la primera B. Mirá, oche. ¿Quién es el presidente ahora de Petirosi? ¿El Tanque no está? ¿Tanque Torres? Creo que sí. Mirá, che. Tanque no trae técnico también. Vuelve a la primera B. Está de concejal el Tanque. No, pero están todos los frentes. Sí, todos los frentes. Perdón, estamos mezclando un poco las cosas entre tantos títulos. ¿Vieron lo de Walter González en serio? ¿Por qué no lo expulsó a Cabral?
O sea, el VAR, ¿por qué no le llamó, no le avisó? Por la misma razón. Por la entrada es muy... Nosotros vimos en la televisión y dijimos, no, esto se va. Y Otálvaro la misma cosa. Ese fue Díaz Ibar, ¿verdad? Sí. Yo nunca entendí por qué Díaz Pero Ibar... el VAR, el VAR. Díaz Ibar a lo largo de toda su carrera fue un árbitro con muchas amarillas y muy pocas expulsiones. Por eso y me sorprendió tanto. Estuvo acorde entonces el domingo. No, claro, pero fue siempre así. Sí. Yo le cuestionaba ante eso. Por eso tanto me extrañó cuando expulsó a Messi y a Medel en aquel partido de Copa América en Brasil. Que un tipo que te perdona la expulsión constantemente, pero que amonesta rápido. Y se dio fiel ya a su característica, entrado ya en varios años, porque lo de Otálvaro era al codazo a la altura del cuello, y lo de Cabral. Lo de Cabral es mucho más alevoso porque vos ves demasiado bien esa falta que ni siquiera tenés que analizar, se ve demasiado bien. Es muy aparatosa la falta, como para no haberla visto, y encima en un mano a mano. Director técnico Félix Torres dice acá de... Pero aparece en la planilla de jugadores también. ¿O quién es Rodrigo Torres? ¿Quién es? ¿Su hijo quién es? Pero Félix Torres Figueredo. Félix Ricardo, sí, él es. Félix Roberto, pero acá aparece Félix Ricardo Torres. ¿Y quién es Félix Roberto? ¿Su hijo? Puede ser. ¿Quién va que estamos haciendo hoy? Pero Félix Roberto es otro apellido. No, es Félix Roberto Torres, Federico. Félix Roberto Torres, número 18 en la planilla oficial de la primera vez. Y aparece, director técnico dice Félix Ricardo Torres Rodríguez. El hijo porque la señora del tanque, una señora muy conocida para quienes cubríamos Olimpia, porque ella se iba a ver todo el entrenamiento, es de apellido Figueredo. El hijo, sí. Atención Félix ahora. Roberto Torres Figueredo, está. Información de último momento en Cerro Porteño. Ya nos va a ampliar Juanma. El título, señores, es el siguiente. Renovación en puerta. Juanma, ¿cómo te va? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Ya estamos con esa información. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad de precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, Casa Imperial, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Su hijo Bruno, me confirman varios oyentes acá, amigos del WhatsApp. Otálvaro juega más con los brazos que con las piernas. Marca más de esa forma generalmente. ¿Verdad? Hubo un codazo en el cuello. Gracias, Blanco Antonio Serafini también, que nos mencionaba el tema de Félix Roberto. Ah, muy bien. Gracias, Blasito. Un abrazo para vos. Bueno, Juanma. Sí, Bruno. Renovación en puerta. Sí, señor. Adelantamos la noticia. A ver, Juanma, te escuchamos atentamente. En las próximas horas, el volante central del Cerro Porteño, Ángel Cardoso Lucena, firmará su renovación de contrato con Cerro Porteño. Él tiene contrato vigente hasta el 2023. En principio, sería hasta el 2025 con mejoras para el futbolista. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Hasta el 2025. Mirá, vos. Tuite atención, por favor, con fotos si se puede. Hasta el 2025, Bruno, sí. Bruno, aquí, y gracias a la persona que está escuchando y me especifica, esto y me corrige. Ángel Cardoso Lucena hasta el 2024. Confirmado hasta el 2024, una muy buena fuente, Bruno. Ángel Cardoso Lucena renueva hasta el 2024. Ah, bueno, atención, corregimos, por favor. No es 2025, 2024. Sí, señor, hasta el 2024. Y bueno, serían 22, 23, 24, 3 años más renueva. ¿Cuántos años tiene Cardoso Lucena? Ángel Cardoso Lucena había llegado en el segundo semestre del 2009 en Cerro Porteño y actualmente él tiene 26 años. 26 años para Ángel Cardoso Lucena actualmente. El 19 de octubre estaría cumpliendo 27. Es decir, estaría quedando en Cerro Porteño prácticamente, o al menos el contrato estaría vigente hasta que cumpla 30 años. Sí.
Ah, mira vos. Él se inició en Libertad en el 2014 y fue cedido a Rubio Ñu. Volvió a Libertad y en el 2019, el 1 de julio, fue a Cerro Porteño. 2019, mitad de año, 2021, son 2 años y medio y ahora le renovarían hasta el 2024. 3 más. ¿Qué Sí. sería esto? ¿Una suerte de voto de confianza, además también del... No, asegurarle al jugador porque la oferta... ¿Te acuerdas que habíamos hablado ya de eso? Ahora lo confirma Juanma. Sí. Pero yo hablamos que Cerro Porteño le iba a subir el 50% del sueldo en el nuevo contrato. Y que si aparece en diciembre, ¿verdad, Juanma? Es la misma información que manejamos. Si en diciembre aparece una oferta como la que apareció a mediados de año, ¿lo va a vender Cerro? Efectivamente, fue una operación similar a la que se hizo con Matías Villasanti el año pasado y se habían rechazado algunas ofertas por él hasta que luego cayó la de Gremio y allí sí ya se realizó la operación. Y esto es la confirmación de esa negociación que vos mencionabas, Federico, luego de haber rechazado la oferta del fútbol árabe. Cerro Porteño se reunió de vuelta con el futbolista y habían quedado en mejorar el ingreso para Ángel Cardoso Lucena con esa salvedad, que si llega una oferta más, estaría él, al menos Cerro Porteño lo estaría considerando. Juanma, próxima parada de Cerros, yo me imagino el apretón de cabeza que se habrán dado ayer dirigentes, jugadores de Cerro, Chiqui Arce ni hablar, con la derrota de Guaraní. Yo no coincido con la figura, porque ayer también dijiste en la tele, yo creo que más bien alivio, apretarse la cabeza es cuando vos tenías con qué y por una... Vos no te apretás la cabeza, hermano, pensando, mira, si nosotros le ganamos a Luqueño, quedábamos a 2 puntos. Mira, si yo también me compraba una Ferrari, puedo decir ahora. O sea, mira, si Guaraní le ganaba, el alivio, lo de ayer en el campamento de Cerro. Una última habrá dicho, mira, un poco de suerte, gracias, Sol. Hoy Cerro no está para apretarse la cabeza. En realidad son las dos cosas, pero yo creo que el hincha de Cerro pues, piensa más en grande que no es como ustedes están pensando. No sé, a lo mejor estoy equivocado. ¿Qué es lo que es pensar en grande? Y piensa, o sea, no reconocerle... Es un equipo chico, hermano. Está diciendo, la pucha, mira, hoy estábamos a 2 puntos. Caramba, no le ganamos a Luqueño. ¿Querés habilitar 10 llamadas? Yo también 10 llamadas y vas a perder. No. 10 llamadas, Chuni, vas a perder. Es que... Hoy nunca viniste lo muy agrandado, que con tu yo de no sé qué tal cosa, que manejaba en Ciudad Aleta. Territorio Asadero. Contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el área 4 frente a la Plaza Caracará. Delivery 0984 95 58 58. Territorio Asadero. 41-51-730, 41-51-731. ¿Cuál va a ser el planteamiento? El hincha de Cerro aliviado por la derrota de Guaraní o lamentándose por no haber ganado su partido frente a Luqueño. Claro, yo voy por lo segundo. Claro, y yo te corregía diciendo Cerro por lo que hizo el sábado. No tiene con qué material para lamentarse y sí para decir qué suerte, gracias Sol. Milagro, Señor, tenemos ya viste, viene milagro. Milagro, Señor, aleluya. ¿Cuántas fechas quedan? Una nueva oportunidad. No le metas Dios en estas cosas, qué aleluya. ¿Cuántas fechas quedan? 8. Sí, 20 bueno, Juanma, cerramos el contacto contigo, Juanma. Vamos a hacer un sondeo rápido ahora. Algunos hinchas dicen incluyen el partido contra Nacional. Si Cerro ganaba esos 2 partidos era puntero hoy día. 10 llamadas ya dice la nueva Nacional también y ganaba todos sus partidos a sacar mayor diferencia también. Lo que plantea Bruno es, por ejemplo, que yo, diga, si lo hubiéramos ganado Brasil, hoy en la eliminatoria estaríamos en zona mundialista. Sí, dale. ¿Qué cosa distinta? Pero un ratito, otra cosa si vos me decís, los 2 puntos contra Bolivia, hay partido y partido. Lo que Cerro mostró el sábado, no era para ni siquiera conservar un punto. Espera, Federico, ¿vos qué pensás? Sinceramente, vamos al oyente. Gracias, Juanma, un abrazo móvil personal. Gracias, Juanma, gracias. Yo creo que Cerro volvió. Cerro volvió después de casi despedirse, claro, porque... ¿A vos estás con Chuni con Ariel? Yo con Ariel no estoy. No es pensamiento de chicos. Cerro con un equipo grande, hermano. Un equipo que de los últimos 4 partidos hizo un gol y todavía sigue peleando el campeonato es una buena noticia, ¿verdad? 4 partidos, un gol.
un gol. Es una buena noticia. Está bien. Ahora, si Vos querés incidir ya en la audiencia. Vamos a dejar. Está bien. No, porque Sí, el hincha capaz que opina igual que vos, dice, no, por supuesto, a Luqueño le teníamos que ganar porque es inferior a nosotros. Está igual Luqueño ahora, ¿cuánto tiene Cerro? ¿16 también? 16, igual. Y Luqueño y Sol, los tres tienen 16. Vamos a los oyentes, por favor. 41 51 730. Ahora los Sol, ¿quién jugadores es? de 15. Cerro, quienes Sol, vieron 15. ya la copa, ya alejarse, allí ya lejísimo, ya con un binocular nomás ya estaba mirando y ahora se le acerca, ¿verdad? En grande. Ya trató No se espíritu de despierta nunca más. sepulturero, hermano. Qué bárbaro. No puede con su genio. 41 51 731. Hola, buenas tardes. Hola. Pasamos a la otra línea, por favor. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos, señor, y de dónde? Rolando Bernardo, Sajonia. ¿Cuántos años? 44. ¿Qué pensás? Y coincido contigo, Bruno. Claro. La situación irregular del equipo, el mismo técnico ya se expresó y tenemos que reforzar, evidentemente, para el siguiente campeonato que sería la apertura 2022. No, y tienen que subir su rendimiento. Cerro tiene muy buenos jugadores, Jiménez, Claudio Aquino, Boselli tiene que recibir más pelotas. Gracias por llamar. 1-0 les gano a Chun, a Federico y a Ariel. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Ven a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía Área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Lucena Cardoso o Cardoso Lucena. Adelantaba esto Juanma Figueredo. Va a renovar hasta el 2024. Hasta el 2024 con Cerro Porteño. El doctor Romero hasta ahora no va a hablar, va a esperar los estudios de Walter González. Aún le falta otro estudio. Podemos hablar con Luis Cabral también para que él pueda defenderse, ¿verdad? A ver cómo vio él esa jugada. Sería interesante charlar con él. Hola, buenas tardes, oyente en línea. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Alejandro. Batecopia, Alejandro. Quilopá. ¿Cuántos años tenés? 20. Decime, ¿qué pensás? Y la segunda opción. Ah. Cerro, partido que tiene que ganar, no gana. No juegan a nada. Claudio Aquino y eso, su centro pésimo. Mal está Cerro. Teníamos que estar punteros ya nosotros. O sea, desaprovechó Cerro. Vos te apretás la cabeza hoy día. Hoy estaba 2 Cerro Porteño. ¿Está con mi tesitura entonces vos? Sí. Perfecto, 2-0. Taiga cumple 16 años y el regalo lo llevas vos. Por el aniversario 16 de Taiga, comprando cualquier modelo te llevas de regalo un kit motero. Llévate tu Taiga en cuotas desde 279.000 guaraníes, válido por este mes de septiembre. Visita las sucursales de Inverfino, la fanpage oficial de Motos Taiga. Escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Taiga, 16 años llevándote a donde querés llegar. Tengo otro tema para debatir más tarde. Tiene que ver con dos paraguayos. Pero aguánteme, por favor. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? Hola. Con Alcides. Alcides, ¿cómo te va, será? Bien, tranquilo, paz. Yo creo que Alcides hay que dejarlo trabajar tranquilo. No tiene un gran equipo, pero él es de eso que de repente potencia los equipos y si puede ponerse para el año que viene y si se da el título, pues bien. Bueno, está bien. Toda la variedad de aceros, hierros en general, encontrarás en Hierromat, caños y perfiles estructurales, varillas, chapas negras, galvanizadas, chapas acanaladas, trapezoidales, moldetejas y termoacústicas. También disponemos de ferrería para los herreros. Encontranos en nuestras 13 sucursales. Seguinos en Facebook e Instagram @Hierromat y en nuestra página web www.hierromat.com.py. Pregunta un oyente, ¿quién es el técnico que más equipos alzó de la intermedia? Qué interesante la pregunta. Yo creo que Cristian Eduardo Mareco, Miguel Cáceres, nuestro querido Rubén Darío Orubé también, Ben Rupicho, nos puede contar también ese dato, que es para un estadígrafo, ¿verdad? Hay que hacer un estudio. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Bruno Pon, ¿cómo estás? Bien, señor, ¿cómo le va? ¿Cuántos años tiene y cómo se llama?
50 años, Bruno Pom. Bien, bien, bien. Fidel Toledo le habla. Bate copio, Fidel. Y bien, papá. Bien. Vamos poco serio, papá. Y tu pregunta es bien concisa y la crítica constructiva es para vos, Bruno. Sí, metele nomás. Bruno, yo te considero uno de los mejores relatores actualmente, después los grandes, porque escuché a muchos relatores que ya fallecieron, papá. Pero algunas veces, yo soy de caja cuarta, quinta, algunas veces yo voy de igual manera, papá, pero te quiero decir en base ahí, le tenés a Federico Ariel y al mejor analista, comentarista para mí, en toda la emisora de radio deportiva, a Daniel Chum. Por eso escucho tu programa, será, y soy de participar muy pocas veces, porque es tan difícil entrar en tu programa. Y por eso te felicito, por la crítica constructiva es para vos, papá. Bueno. Dejarle por lo menos a Daniel Chum cuando le pedí su opinión. Le voy a dejar hablar más. Tengo que bajar unos cambios, pero no es por mala intención, pero soy acelerado, un poco acelerado. Bruno, no te digo ni con esa intención, papá. Pero tener la mejor mesa y el mejor analista y comentarista. No vaya a decir, mira que Chun se va a agrandar, ya está lo agrandado, hermano, no, que va a pedir aumento de sueldo. No, él no necesita, papá, eso. Te felicito, Bruno, felicidades, y siempre por ese patriotismo, papá, gracias. Un abrazo, adiós. Bueno, habla, Chun, habla porque mira, vos, o sea, para vos, esto de la derrota de Guaraní, es para... Pero voy a hacer un análisis, yo creo que tu análisis es más frío y más apuntado hacia el plantel y el técnico, pero yo apunto más al hincha, yo voy hacia lo que el hincha piensa y el hincha te dice hoy, mira, vos si le ganamos a los 2 puntos, mira, ¿por qué no le ganamos? Eso pues te dice la gente en la calle, vos pues apuntás. Yo comprendo lo que tu enfoque, lo que te digo nomás es que, viste que además hubo 2 días de diferencia otra vez. Otra cosa hubiera sido si, por ejemplo, Cerro jugaba a primera hora y a segunda hora jugaba Guaraní, yo hasta compro por eso pasional que tiene el hincha y rápidamente, pero en esos 2 días, fíjate que los 2 primeros oyentes quienes estuvieron con tu tesitura, no dijeron, sí, ¿sabes qué? El arquero luqueño sacó todo, no, somos un desastre, tenemos que ver el 2022, qué es lo que le pasa a fulano, a mengano, entonces, existe eso, es lo mismo, por eso te ponía el ejemplo de la selección. Lo primero que vos sabés cuando no funciona lo tuyo, vos mirás de reojo el otro resultado y decís el famoso, todos jugaban para mí. Yo creo que en Guaraní también habrá una sensación similar de decir, bueno, qué suerte que nos tocó la primera derrota en la fecha donde el escolta cayó. Buenas tardes, oyente en línea. Hola Bruno, ¿cómo te va? ¿Cómo bien, estás por ahí? ¿Con quién hablamos? Bien, sea todo tranquilo. ¿Con quién hablamos y cuántos años? Juan de Luque, 40 años. Decime, Juancito. Y yo la verdad que coincido contigo, pero quiero agregar algo más. No puede cambiar un equipo tan drásticamente desde jugar con Guaraní, jugar súper bien, tenerle a mal traer a Guaraní y después jugar tan mal ante el luqueño. Para mí que se le menospreció, se le menoscabó a luqueño. Y mira que si Cerro le ganaba a Nacional, le ganaba a Guaraní y si le ganábamos a luqueño, íbamos a estar ahora 6 o 5 puntos arriba puntero. Y sí, realmente, gracias por llamar. Asismed busca brindarte mayor comodidad y rapidez en tus gestiones. Por eso, descargando la app de Asismed, podés agendar turnos con tus médicos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo tu historial clínico y más. Descarga desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, toda la vida. El viernes voy a visitarte, Gerardo. Apuntá ya eso, vamos a comer un asadito si el tiempo está bien. Yo creo que lo puedo estirar a Ariel también. El viernes, Ariel, después del programa. Sí. Hay una entrega que me tiene que hacer Gerardo de un presente, entonces vamos a aprovechar y si el tiempo está lindo, vamos a ir a comer un asadito. Vamos a aportar, no te preocupes, Gerardo, vamos a poner un 50 cada uno, no es que vamos a caer nomás así, vamos a... oyente en línea, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Sí. Bro. Bateco, será, ¿vale? Bien, Bruno, demasiado difícil para entrar y escucharme un poco con paciencia, un chiquitito. Claro que sí. Bruno, eso de que Guaraní perdió, no importa con eso, Bruno. No podés vos esperar que Guaraní pierda. Nosotros somos el problema, Cerro es el problema. No hay caso, no vamos a salir campeón. Guaraní tuvo suerte en muchos partidos. Pero Bruno, a lo que voy, Bruno. Chiqui Arce es un tipo serio.
Chiqui Arce no es un técnico, un jugador de la época donde se morían los jugadores en la cancha, ¿verdad? No pueden hacerle jugar a este brasilero, no piensen, no, Mateo, decís vos. Este Rayo es un desastre en todos los partidos, no hace nada que tenga que valer para que le sirva al equipo, es un desastre. ¿Cuántos mitadios están en Cerro? ¿Cuántos jugadores mejores que este tipo que nosotros tenemos acá? Y analicen nomás, todo un desastre su definición de jugada, no sirve. Y este que pintaba muy bien, después ya me callo, este que pintaba muy bien, Jiménez, hace mucho que se cree, no sé qué, el mejor jugador del mundo, toquecito, sobrador, pedante, no quiere tocar, quiere hacer definiciones, no puede hacerlo, no va a ir adelante así. Y me extraña de alguien que le tenga a jugadores así. Y Boselli es un crack, pero ya no da, bro. Una pelota que tenía que ganar, que le regaló ahí, tenía que ganar, no alcanzó, no alcanza. Ese nomás, ya a mí me extraña que un jugador, que un equipo de Cerro juegue así sin alma, jugadores que no ponen, y eso me extraña de Chiquiarse. Eso nomás, analicen nomás, Bruno, o sea, y ustedes son los mejores, Bruno, espectacular. Gracias, muy amable, gracias por la sintonía, muy amable. Nuestro fútbol es único porque nos hechiza con su magia, porque estrellas hay en todos lados, pero los magos, esos están acá. Por eso te invitamos a disfrutar nuestra mágica pasión, el fútbol paraguayo. Contrata tu plan de TV más Internet Hogar de Tigo y ponerte cómodo para comenzar a disfrutar todos los partidos por Tigo Sports. Tigo, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Hola, buenas tardes. Pasamos a la otra línea. Después quiero plantear algo, va a sonar a lo mejor muy fuerte, ¿verdad? Pero no sé si van a compartir los compañeros también, ¿verdad? Te da una impresión que yo tengo sobre dos paraguayos. No son los que juegan esta noche la Copa, ¿verdad? Porque no enfatizamos que en la semifinal de hoy los dos están anunciados, tanto Gustavo como Junior. ¿Tenés el oyente en línea? Hola. Aló. Hola, buenas tardes, oyente en línea. Se nos están cortando, es que llama mucha gente. Hola, buenas tardes, por favor. Voy a tener paciencia, voy a bajar caja tercera, segunda, tranquilo. Buenas tardes, hola. Voy a poner caja cuarta otra vez, uy. Hola. 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 Sí, ¿con quién hablamos, señor? ¿Qué tal, Bruno? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Bruno? Decime. Te escuchamos. No, impresionante. Hola, buenas tardes. Oye, vos me estás haciendo a propósito de esto. Hola. 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 Sí, ¿con quién hablamos? El señor Ramón Sosa. ¿Qué tal, don Ramón? ¿Cómo está? Bien. Yo decía algo que no coincido totalmente con Jun, claro, porque Cerro no garantiza nada que le haga nada a cualquiera. Te hace un partidazo y después se va a las mierdas. Eso te digo. Y no hay que pescar porque perdió Julano, que perdió otro. Tranquilo, ese está ya, se tiene que despedir, no vaya de este campeonato. El rubro inmobiliario toma un nuevo rumbo con ERA Real Estate Paraguay, una poderosa comunidad de emprendedores respaldados por 50 años de experiencia internacional y potenciados por avanzadas herramientas tecnológicas y capacitaciones de alto nivel. Encontralos en las redes como ERA Real Estate Paraguay o ingresa a www.era.com.py y vas a poder encontrar toda la info relacionada sobre esta comunidad poderosa que llega al país. Bueno, hay un acuerdo con Conmebol, UEFA, anunciaron ambas organizaciones un partido entre el ganador de la Copa América 2021, Argentina, y el ganador de la Eurocopa 2020, Italia, durante la ventana internacional de junio del 2022. Según
Ok, doble amarilla, el partido se jugaría en el estadio Wembley. Qué bárbaro lo que se viene. Hola, buenas tardes. Hola, Bruno. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tranqui. Bruno. Decime. Vos a veces chutás, a vos se te hace la falta. Chutar el tiro libre, tirar el centro cabeza y vos solo no se deja el gol. Déjale una polla, Chania, eso también con su opinión. Eso, voy a bajar unos cambios, te prometo. No, pero no haya bajado unos cambios, no me haya bajado el tubo. No, como dijo ese otro, yo te sigo de la vieja Cardinal. De aquella época cuando te daba un tu Citroën ahí en ese sortillo de la esquina de Pitufo a comer hamburguesa con los perros, eso. No te hables más por ahí, ¿no? Siempre, Pitufo es el número 1, papá. Número 1. Sí. Y otra cosa, vamos a caer 50 cada uno y de 1,5 kilos de chorizo a comer y el asado. No, 100 tenemos que entrar, entonces medio corto parece que vamos a entrar. No vamos a mejorar esa 100 cada uno. Le sigo escuchando. Gracias, muy amable. A la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guairá Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos Secafi, piso forte, porcelanatos de la marca Delta y Embramaco en diferentes formatos, diseños, pulidos y esmaltados, piletas de cocina, caños y cielo raso de PVC. Además, juegos de baño Fiori de origen americano con descarga silenciosa y sección total. Encontrarlos en los 4 locales de Guairá Pisos Sanitarios. Vos sabés que Miguel Cáceres nos envía, qué interesante, en el 97, 12 de octubre, lo subió a primera Nino Arrúa, Francisco Rivera a Resistencia en el 98, en el 99 Universal Blas Meaurio, Juan Desiderio Zacarías a Libertad en el 2000, Mario Catalino Pessoa, Recoleta 2001, 2002 Tacuarí, Ramón Rodríguez y Julián Ferreira, Guillermo Jiménez Nacional 2003, 2004 3 de febrero Nino Arrúa, 2005 2 de mayo de Pedro Juan Caballero, Nino Arrúa, 3 ya está llevando Nino Arrúa, Félix Torres, Silvio de Petirosi en el 2007, Rubio Ñu, Francisco Chiqui Arce 2008, 2009 Triniense, Juan Daniel Cáceres, Peito Rodríguez, General Caballero de Ceballoscue 2010, 2011 Cerro de Franco, Eduardo Rivera, Humberto García, General Díaz 2012, 3 de febrero 2013, Marcio Marola, el brasileño, Humberto Ovelar, San Lorenzo 2014, 2015 River, Gavino Román, Celso Ayala, Independiente de Campo Grande 2016, 2017, 3 de febrero, Marcio Marola, Daniel Farrar, River 2018, 2019 Guaireña, Troadio Duarte y ahora Humberto El Loro Ovelar, General Caballero Juan León Mallorquín. Nino Arrúa, el técnico que más veces le alzó a equipos. Mirá lo que es. Qué grande Nino, Y con la particularidad que las 3 veces con equipos diferentes. Sí, 12 de octubre, después 3 de febrero y 2 de mayo Pedro Juan Caballero. Claro, porque ahí por ejemplo vos citabas a Marola, que siempre estaba con el 3 de febrero. Estamos con Alejandro Cacu Romero Gamarra, al gusto de saludarlo desde Arabia. Alejandro, ¿cómo estás? Te saluda Bruno, todo el equipo ABC Cardinal, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola Bruno, ¿cómo va? Un saludo para toda la mesa. Bien, excelente Alejandro. Bueno, contanos un poco tu itinerario. ¿Tienen fútbol todavía? ¿Cuándo vas a estar por el país de cara a este combo de partidos que, bueno, marcaría un poquitito ya el derrotero, el camino de Paraguay para un sí o un no de cara al Mundial, Cacu? Sí, ahora tenemos partido el sábado y después del partido salgo para Paraguay y nos encontramos con varios jugadores en Brasil para llegar a la selección. Alejandro, este combo ya va a ir definiendo algunas cosas en cuanto a lo que tiene que ver con el futuro, ¿te parece? Con los 3 partidos. Sí, creo que esto va a dar un poco el inicio para ir al Mundial y creo que tenemos que hacernos fuertes, ganar en casa y nada, creo que podemos hacerlo, tenemos un gran equipo y
ojalá podamos llegar al Mundial, que es lo que todos queremos. ¿En qué posición normalmente en la estructura te sentís más cómodo? A veces te vemos que arrancamos un poco más a la derecha, a veces más en el medio. ¿Dónde crees que tu máximo potencial se puede explotar mejor? No, la verdad que no tengo problema. Me gusta jugar por derecha, izquierda, atrás del 9. La verdad que me siento cómodo. Pero bueno, ojalá haga lo mejor, ¿no? Tratar de luchar por un lugar y juntarme con los grandes jugadores que hay, ¿no? Con Ángel, Miguel, tratar de hacer asociaciones con ellos. ¿Hace falta esa victoria que dé ese empujón que le mueva a la selección nacional y que pueda también ilusionar a todos, ¿no? Desde el público, el periodismo, toda la familia de la selección paraguaya? ¿Coincidís, Alejandro? Sí, creo que ahora, bueno, el último victoria nos dio más confianza porque teníamos que ganar en casa, que no lo veníamos haciendo. Ahora tenemos una gran oportunidad con nuestra gente, con nuestra familia y debemos ganar, que podemos hacerlo, ¿no? Podemos ganar contra Argentina, tengo mucha fe en eso. Está teniendo nuevo DT, Cacu, y ahora volviendo a tener continuidad después de parar algunos partidos allí en Arabia. Sí, vino un entrenador nuevo, de a poco nos estamos conociendo y nada, tengo que seguir trabajando para seguir jugando y llegar de la mejor manera a la albirroja. ¿Y cómo estás jugando allí? ¿Un poco más adelantado, hacia el costado? ¿En qué ubicación te pone este técnico? No, estoy jugando atrás del número 9, de 10 clásico. La verdad que me está yendo muy bien en la liga. Vengo haciendo las cosas muy bien, así que debo seguir así por este camino. Cacu, ¿partido especial contra la Argentina? Para mí todos los partidos son especiales porque la verdad que disfruto estar mucho en la selección, mi familia también, entonces cada vez que me toca estar lo disfruto mucho. Lo ideal, Cacu, sería ganar los 3 partidos de esta jornada triple, pero ¿con qué puntaje ya podríamos estar satisfechos? No, sabemos que bueno, todos los partidos son difíciles, pero nada, creo que 7 puntos estarían bien. Sabemos que bueno, que la altura a veces juega un poco más complicado, pero creo que con 7 puntos estaríamos muy bien. ¿Y tenés antecedentes? ¿Cómo te ha ido en la altura, Cacu? He jugado una vez, la verdad que se hizo un poco complicado. Creo que ellos sacan ventaja en eso, pero bueno, debemos estar juntos haciendo las cosas de la mejor manera y creo que podemos conseguir. Pero primero debemos pensar en Argentina, que es el primer juego. Y cuando jugás y defendés la casaca de la selección paraguaya, viene ese recuerdo de tu mamá, Cacu, ¿no? ¿Cómo? No lo escuché, perdón. No, que cuando jugás con la camiseta de la selección paraguaya viene ese recuerdo de tu madre y está esa dedicatoria cuando las cosas salen, ¿no? Sí, la verdad que sé que está muy orgullosa por todo lo que he logrado, lo que estoy logrando. Ella más que nadie quería verme jugar con la selección. Lo pudo hacer en mis primeros partidos, así que la verdad que súper feliz por eso y nada, ahora cada vez que me toque defender la camiseta lo haré de la mejor manera y luchar por eso. Alejandro, muchas gracias, muy amable por el tiempo. Dale, muchas gracias a ustedes. Alejandro Cacu Gamarra, comunicándose con nosotros. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cada día las mujeres cumplen más roles. Está en su espíritu hacer lo que les gusta y apasiona, porque haces mucho. Te damos una línea de productos pensada especialmente para vos. Podés solicitar hoy mismo una tarjeta Visión Mujer, préstamo Visión Mujer o abrir tu propia cuenta Visión Mujer, con beneficios exclusivos para que puedas seguir haciendo lo que te gusta y mucho más. Entérate más ingresando a la web visionbanco.com. Visión Banco, más
más digitales, más humanos. ¿Qué tan grandes son los planes de Claro? Son gigantes. Con los planes gigantes de Claro tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 25 gigas a solo 100.000 guaraníes por mes. Anímate a ser gigante y cambiate a Claro ahora, llamando al 021-417-8000. Quiero plantear lo siguiente. El mercado brasileño, el fútbol brasileño es muy exigente, siempre lo fue. Y hoy tenemos la posibilidad de contar con 2 paraguayos, con el agregado de que ambos son capitanes de equipo. El caso de Gómez Portillo y de Junior Alonso. El que gane va a la final, nada más y nada menos que de la Copa Libertadores 2021. Sumarle que Gustavo está defendiendo el título. Sí. Ahora, voy a lo siguiente y no sé si es una sensación mía. Puedo estar equivocado. Y es un tema sensible, el que voy a plantearlo mejor. Pero yo tengo la sensación que la mayoría de los hinchas paraguayos le hacen de menos a nuestros propios compatriotas y le critican más antes que alentarle al jugador paraguayo. Yo no digo un periodista, porque nosotros los periodistas no podemos ser hinchas de un equipo o de nuestra selección, somos hinchas de alguna manera, ¿verdad? O cuando juega, por ejemplo, un equipo paraguayo, un equipo extranjero, y tiene un paraguayo, yo siempre quiero que gane ese equipo que tiene un paraguayo. Te pongo, por ejemplo, Barcelona. A mí me encantaría que Barcelona pase y no Flamengo, porque ahí juega William Riveros. Bueno, está Piri Mota también en Flamengo. No fue muy feliz el ejemplo, pero donde esté un paraguayo. Pero acá tenemos 2 jugadores paraguayos, y yo no sé por qué la gente le putea a Gómez Portillo y le putea a Junior Alonso. Y yo no creo que ellos, por su cara linda, estén donde están y sean capitanes. O sea, no es que están jugando nomás y que alternan. No, los 2 son titulares y son capitanes de equipo. ¿Por qué ese comportamiento tenemos nosotros? ¿Por qué? Si alguien me puede explicar psicológicamente o deportivamente por qué. Yo quiero arrancar con Federico. Federico, explícame, vos no sentís esto. Vos ponés levanté yo hoy lo de Mineiro, Palmeiras, los 2 capitanes, y Dovaley, Maepio, fulano, en la selección no hacen un carajo, no valen para nada. Y yo digo, pero caramba, ¿será que estos brasileros están locos? Porque en Brasil no te regalan nada, ¿será? Vos al cruzar la frontera, nadie te regala nada. Es peor que en tu país. O no sé, en algunos casos parece que es mejor, parece que afuera que acá. Porque acá, yo suelo decir, discúlpenme la presión, entre paraguayos mismos no queremos cagar. Y al extranjero le queremos dar todo. Increíble. Pero la exigencia del fútbol brasileño, hablan los especialistas que el Brasileirão, por ejemplo, es uno de los torneos más difíciles del mundo. Por la cantidad de partidos, por la competitividad, por los viajes que se tienen que hacer. Brasil es un continente. Entonces, ¿a qué es lo que voy? ¿Por qué hay animadversión de los hinchas paraguayos? Y voy a medio generalizar luego, porque creo que es en un porcentaje muy alto. Le putean a los 2. ¿Por qué? No quiero convertirme en abogado, ni que soy, ¿cómo se llama? Pro Junior Alonso o Gómez Portillo. Yo respeto muchísimo la carrera de ambos. Me parecen 2 grandes profesionales. Y que llegaron ahí. Mira que Junior Alonso, recuerdo en su época, era puteado, vilipendiado en Cerro Porteño, era trending topic cada vez que jugaba Cerro. Junior Alonso era el tipo más criticado. Y la fortaleza mental que tuvo, porque llegó a estar en el fútbol francés, por ejemplo. Gustavo Gómez Portillo en su momento también fue muy criticado. Algunos decían, no, sáquenle la capitanía.
Que ese es otro tema a analizar, que me parece que hay cosas que sí, Gómez Portillo, a veces se va un poco de esa vehemencia, el impulso que él tiene como jugador, es muy sanguíneo. Pero no hablo de eso. Federico, Dani, Ariel, ¿no sienten ustedes la misma cosa? ¿Por qué nosotros le putamos a nuestro propio jugador? Y pasa también con la Argentina, en Brasil. Creo que por el tema de las selecciones, porque a mí también me tocó escribir antes de Gustavo Gómez, la banda Gustavo Gómez, campeón de América, capitán en Palmeiras, referente, y también la reacción fue la misma, ¿verdad? Y muy poca adhesión. Yo creo que por la carrera que tienen en la selección nacional, me parece que la selección esperan mínimamente que estén arriba como están en sus clubes y no lo están. Vos marcás bien lo de Gustavo Gómez, los arrebatos emocionales que tiene con la cinta de capitán. Junior Alonso, que siempre suele estar cerca del que hace el gol, son cosas que pasan acá y afuera tiene una carrera exitosa en clubes muy importantes. Hoy Mineiro debe ser de los dos clubes que más dinero maneja en Brasil. Tiene Julio Costa y Alonso de referente ahí, zurdo, elogiado. Y entonces me parece que viene por ahí, por el tema de la selección nacional. Fíjate que hace poco, voy a ir a un ejemplo que quizás sea totalmente afuera, pero hasta lo de Maracaná, Messi sigue siendo discutido, que para qué viene a jugar a la selección. O sea que acá un oyente me escribe, si a Messi le putean, claro, ¿qué estás esperando? ¿Para qué viene a jugar a la selección? Que se quede en Barcelona, que se quede en España. Entonces, es muy propio de lo que nos hace con la selección y hacen en los clubes. Cosa que no le pasó a Chilavera, Ayala, Gamarra, que tuvieron una gran carrera, Acuña en el exterior, y la gente veía que como podían, sin ser campeones, pero llegando a sitios de relevancia, ganaban cosas importantes con la selección. Me parece que viene por ahí el tema. Lo mismo Almirón, ¿verdad? Que la pucha está jugando en la Premier. Lo tuvimos contra Cristiano Ronaldo, sí. Jugó la otra vez. Pero no. Y bueno, pues nadie le regala a nadie. Por ejemplo, ¿Por qué le puteamos? Cuando informamos que no venía Almirón, ¿te acordás? Sí. Que nos había contado el padre, que no tuvo permiso. Había gente que festejaba. ¿Para qué lo que venía ese? Y bueno, y somos muy así, pero me parece que tiene que ver el tema de la selección nacional. Por eso quizá Ángel Romero, discutido en San Lorenzo, pero jugando bien en la selección, tenía la banca, el apoyo de la gente. Sí. Porque en la selección quizá estaba mejor que en San Lorenzo de Almagro, y la gente se dio cuenta de eso. Me parece que para mí... ¿Te acordás que en la Argentina inclusive le llegaron a poner ya el rótulo a estos jugadores que ahora ganaron la Copa América? La generación de los fracasados le pusieron. Claro. Y estaban los Di María, Higuaín, Agüero, Messi, un equipazo y no tenían. Mascherano y compañía. Sí, Mascherano, ¿sabes? También. Ahora los que se salvaron fueron Di María y Messi, que fueron los que llegaron, ¿verdad? Y en menor medida Agüero, que tuvo como actor de reparto. Pero entonces es una cosa natural. Es que a Neymar en Brasil, y Neymar todo el día está peleando con los hinchas brasileños. Neymar en Brasil está pasando un momento de popularidad muy bajo también, para el hincha de la selección. Acá yo creo que será eso, lo de Gómez y... Porque antes Catalino y Arce cuando ganaban, jugaban en la selección y muy bien. Pero bueno, pero ahí pues coinciden jugadores y generaciones y el técnico y compañía. Bruno, estamos hablando de, a ver, ¿cuándo comienza a jugar eliminatoria de ellos? En forma continua. 2000... Con Víctor Gene comienzan los dos a tener... 2012, después de Martino, después de la Copa América. Y ya son casi 9 años. 9 años, entonces la gente... Mucho tiempo. El tema es que la selección, es cierto, yo coincido completamente con Federico, como no ganó más desde allí, ni clasificó, y además también estos jugadores no trasladan el rendimiento alto que tienen en su equipo, de estos casos puntuales de Gómez y de Junior, al terreno de la selección nacional. Te agrego otro nombre, sí. Fabián Balbuena también es muy criticado. Y bueno, y mira que el tipo, estando en el West Ham de Inglaterra, era puteado. Yo recuerdo que acá, después de un partido malo de Gustavo, me creo que fue contra Perú, me pareció que los cuatro estábamos coincidentes que él tendría que haber perdido el puesto, porque había jugado mal. Y hasta ahora, y Junior creo que mejoró un poco más, pero no son los mismos, o no son del mismo rendimiento
tan sólido y tan referente que son en sus equipos cuando calzan la camiseta de la selección el nacional. hincha tiene razón, Pico. Yo no justifico, a mí no me gusta ningún tipo de agresión. Pero crítica futbolística no podés hacer. Sí, bueno, eso no está vedado, no estamos en dictadura. Tiene razón. Pero viste que hay una tiene maldad, razón. ya hay No, una... ahí está. ese que se va ya, ojalá... ¿Para qué va a venir ese No, ojalá que se lesione, que no venga. Ese ñañacismo, eso es lo que yo estoy Por yendo. eso comencé esta cuestión de la agresión, por eso te dije, cuestiones agresivas, que están fuera de lugar, me parece que no corresponden. Pero sí, en la crítica, yo coincido en que son jugadores que todavía no son los referentes, ni marcan la diferencia en sus clubes como esperamos marquen en el terreno de la selección nacional. ¿Te acordás de Ramber Vera? Sí. Ramber, por ejemplo, no, era un jugador que salía campeón de la Libertadores cada año con Liga de Quito, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y venía a la selección y la rompía, y el tipo hasta hoy es muy querido. O sea, vos tenés que en la selección, no importa que vos estés en una liga menor inclusive, porque Ecuador no es superior a Brasil. Depende mucho del presente de la selección, pues también. Acabamos de hablar con alguien que es querido, pero si le pregunta al hincha que lo quiere, en qué liga o cómo se llama su equipo, no tendrá la pálida idea. No, está, O sea, no sé, está en Arabia, no sé. Sí, no, está en Arabia Saudita, el Taiwán y todo eso, pero yo rescato las ideas principales tanto de Federico como de Ariel y hago esa mezcla y le sumaría también lo que significa vivir como futbolista en el siglo XXI y vivir como hincha en este siglo, porque esa primera impresión que vos tenés o tú muestras, Bruno, es la reacción en redes. Las redes tienen su particularidad. Por eso la vez pasada le tranqué también a la dirigencia de la APF cuando decían, no, pero eso se maneja. No, se escuchó claramente lo que gritó la gente, que claro, que consume el tema de redes y está en una constante confrontación cuando tu realidad deportiva es frustrante. La selección nacional, y voy a repetir hasta que esto tenga un giro, sea en octubre, sea en noviembre, sea en enero o sea en marzo, en estos momentos con la selección nosotros sufrimos. Pero mira, perdón, voy a quiero nomás hacerte un paréntesis, y pasa en redes sociales, por ejemplo, ¿sabes qué, Dani? Los hinchas paraguayos puteándole en un combo de eliminatoria, y lo del Palmeiras o Mineiro, por ejemplo, diciendo, ustedes los que nos siguen, que venga nuestro capitán, que no juegue más por la selección. Los hinchas brasileños le defienden a Gómez Portillo y a Junior Alonso. Pasó la otra vez con incluso cuenta partidaria de Lanús, con Almirón. ¿Viste? Cuenta partidaria, en el tweet que yo pongo y que están todos los insultos, me acuerdo que había un sitio Granate, que bravos son los paraguayos, ¿por qué así con Miguel? Y ponían así, ¿verdad? El tema, porque le denigraban más o menos. Sea, pero pasaba, vos citabas el ejemplo de lo de Messi, pasaba cuando era jugador de Barcelona y con lo de la Argentina, pero esto va más allá de lo que es el hincha paraguayo, es así. O sea, no es exclusividad nuestra esta de... ¿Cuál es nuestra exclusividad? Que estamos en un momento de enorme frustración, de enorme decepción con el famoso, pero te acordás de aquella época. Te pongo un ejemplo bien chiquito con lo que va a ocurrir. No sé si la gente sabe que Paraguay va a jugar contra Chile en la cancha de la Católica, porque los jugadores pidieron ir a la cancha de Católica. Dijeron, queremos salir San de la Carlos de Apoquindo, ahí donde Olimpia había hecho el famoso 4-4. Y mira que ese es un estadio donde Chile no le pudo ganar a Bolivia en estas eliminatorias. Pero ¿sabes qué pasó? Los jugadores dijeron, queremos salir de la cancha de Colo-Colo. Y no era por el tema de la pista. Decían, parece que jugamos de visitante acá. Mira que Chile, la cancha de Colo-Colo es más grande que la cancha de Católica. Y los jugadores dijeron, queremos ir a la de Católica. En otras palabras, queremos jugar con menos gente. O queremos jugar con otra gente que nos apoye. Porque si van ahí para decir... Pasó también con Colombia. ¿Te acordás que cuando estaba en crisis, ellos jugaban en Cali? No, ellos querían aprovechar la altura y fueron a jugar a Bogotá y abandonaron lo que es la casa de la selección, que es Barranquilla. Argentina también. Cuando les fue mal, volvieron, por eso a Barranquilla, el estadio metropolitano, ahí donde nos emocionábamos todos con el gol de Tacuara y de Tony, se la conoce como la casa de la selección. O sea, ocurrió con Argentina. Brasil, en el 94 le dice, no, somos campeones, pero nosotros no vamos a hacer el tour,
en Río y en San Pablo. Ustedes nos mataron siempre. Mira, o sea que pasa, mira qué dato interesante. De ahora Dani Alves, antes de ser jugador de San Pablo. Claro, en la Copa América dijo, acá está medio frío. Dijo, acá estamos todos enemigos. 0-0 contra Bolivia. Y Maradona le llevó a Brasil a Rosario para evitar el Monumental y terminó perdiendo igual. O sea, voy nomás, Bruno, que ese tema de la frustración del hincha no es una exclusividad de Paraguay, nada por No, pero lo nuestro es muy fuerte. Espera, pero por eso estoy diciendo, ¿qué es lo que... Mira, te acabo de decir de una generación... ¿Cómo que los dos son capitanes? Van a jugar hoy la pucha de alto vuelo, un partido que vamos a sentarnos a ver por televisión. Nosotros le puteamos a todos tipos. Allí meto lo que desarrolló Ariel. El tema de, espera, vos, el que putea íntimamente sabe que son muy buenos jugadores. Y dice, ¿por qué en la selección no? ¿Vos dijiste lo de Fabián? No. Esta dupla que juega esta noche es la dupla titular para Eduardo Berizzo. No importa que Alderete juegue contra Real Madrid, Barcelona, no importa que Fabián... Alderete, ¿vos te acordás cuando estaba en Cerro? No, Alderete era puteado por el hincha de Cerro, hermano. ¿Y dónde está él ahora? Bueno, pero eso que te quiero decir... O sea, algo no está funcionando bien. No. Lo que te quiero decir es que si a la selección le va mal, pueden ser campeones del Mundial de Clubes también. Y que no se va a cambiar esta dinámica. Entonces, lo que decía Federico con el tema de el macro es la selección. El micro es lo que decía, pero estos son figuras en su equipo. O sea, Dani, en síntesis, vos podés jugar en Resistencia, con todo respeto, digo, no sé, o jugar en Deportivo Estrella, pero jugar en la selección la rompe y va a ser ídolo. Te estoy diciendo, acá vamos a hablar... Y podés estar en un equipo de la B de Argentina, no importa eso. Con todos los petrodólares que tienen, pero si vos me decís que el Al Taiwán, que es el equipo de Kaku, a quien todos lo queremos en un equipo, si no es titular, semititular, está jugando ahí entre turbantes, ¿verdad? Y hoy juegan nada más y nada menos que el ticket para ser el finalista de la Libertadores. Creo que acabo de responderte lo de Ángel. Ángel es jugador libre y es el mejor jugador de la selección. Entonces, la dinámica es selección y después el resto. Que termina siendo un combustible cuando ese resto es MVP en sus equipos que son top otra vez. Y después está lo de Olimpia Cerro también. No te vayas a olvidar de ese condimento, porque él, por ejemplo, juega Cachorro Sánchez y el cerrista putea. Juega Villasanti y putea al olimpista. Estamos en eso. No sé si en Argentina y en Brasil es así también. No, es así. En todos lugares es así. Pero ese, por ejemplo, sería si es que tus dos jugadores eran Cachorro y Villasanti. Ahora vos citás a dos jugadores que con Gustavo Gómez. Él no tiene pasado para decir, oh no, este de acá o de allá. Claro, Libertad, en estos momentos, y me parece perfecto porque van a jugar esta noche en un torneo top, con dos equipos top. Entonces, lo de la selección, ¿dónde están jugando? Y yo te colocaba el tema de redes. Hoy, efecto pan. Llámale no X. No sé, Dani, para mí, yo me siento tan orgulloso. Hoy vamos a mirar. ¿Sabes qué vamos a mirar hoy? Pero ese Cerro y Olimpia, ¿por qué se da? Porque siempre perdemos. Entonces los unos culpan a los otros y los otros a los unos. Y así que estupidez, ¿verdad? En redes sociales. O sea que ñandeña ganante naranja hoy por la empata. Nadie se va a acordar de eso. Cerro Olimpia cuando ganó. No, pero sabes que inclusive, perdón Federico, inclusive por ejemplo, Cardoso Lucena juega un buen partido y el olimpista no reconoce. El Cachorro Sánchez entra, juega contra Brasil y no reconoce. Siempre le buscan el pelo a la leche. Y te digo... De acuerdo al rendimiento del hombre, porque Cerro Olimpia, por ejemplo... Cuando Paredes jugaba en la selección, el Cerrito lo aplaudía, y cuando Arce jugaba en la selección, el Olimpista lo aplaudía. Pero que ganaba siempre. No, por eso digo. Claro, yo para cerrar mi alocución, voy a ir a una época donde no había Twitter, un gran ejemplo, y la gente seguramente que tiene mi edad, que es un poco mayor a esta mesa. ¿Cuántos años te vos tenés? Se debe recordar el tema de un tipo que en Argentina le hacían alabanzas, y le siguen haciendo, que en River la rompió, y que en Uruguay nunca fue... ni siquiera reconocido como Francescoli. Tenés razón. Francescoli es un jugador que en Argentina ocupa un lugar importantísimo, hizo todo. Campeón de la Libertadores con River. Sí, y en Uruguay ni siquiera esa Copa América 95 sirvió para reconciliarse con el público, porque después queda fuera del Mundial 98, mal. Él va en su mejor momento al Mundial 86 y no la toca. Al 90 ya no va. Y Francescoli es uno de los mejores jugadores de los 80 en el continente sudamericano. Y en Uruguay no tiene
Pero, muy poca Federico, aceptación. hoy Y probablemente... no era época de redes sociales ni nada, sino el tema de el llevar lo que vos hacés, gol de chilena, de taco, en River, campeón de América, de todo, y te va a la selección y no pasaba, y a Pacheco le pasó le tocó padecer eso. Por eso hacía el recorrido de, no es que pasa ahora y nunca antes había pasado, pasaba antes, pero muy eventualmente. Hoy es un día a día. Es un día a día que viven los jugadores, que vive el hincha, porque repito, uno también va al tema de las plataformas. Hasta entre las redes sociales hay plataforma que es más amor y alegría y otra que es de confrontación. Donde nos nutrimos del tema. Instagram más o menos está diciendo. Pero Dani, hoy sabes qué podemos ver. Mira, hoy podemos ver, ¿sabes qué? Hoy podemos ver. Y a vos no te va a llenar, no te va a llenar de orgullo. Mira, hoy se va a hacer todo este tema del protocolo todo, y vas a tener a los dos paraguayos pasándose la mano para el sorteo. Pero a lo que vos planteas no cambia absolutamente nada. No, pero hermano querido, Junior Alonso, Gómez Portillo, los dos capitanes y paraguayos. Sí. ¿Entendés? Y encima, el relator argentino no está ningún argentino, están ahí, ya sé, jugadores, hablo de equipo. ¿Verdad? Pero nosotros también estamos en la misma. O sea, a lo que vos planteás, Bruno, lo de esta noche no cambia en nada. Eso nomás te quiero decir. O sea que al pedo estamos hablando. Ya el hincha va a seguir diciendo así, no. Pero eso es por eso te digo. Si la otra vez lo que más se rescató en el partido anterior, Gómez fue tendencia por el penal que hizo. Estaba pasando tranquilo, como después mira lo que hizo en otros jugadores. La pucha como llegó tarde, mira. Así porque hay que jugar. Es que tú, a ver, Bruno, tú... en el partido de ida contra Jul, el que patea Jul, el penal. A Diego Costa le hace el penal. Sí. Y Jul patea. Sí. Ayer le putearon ahí. Estaba creciendo ya como tendencia. Y bueno, ¿viste? Y después como el penal ya se bueno, estando en su club le putean. Sí. No. Y claro, pero el de la selección. Sí, claro. Y eso te estoy diciendo. O sea, y tu muestra es la reacción en Twitter. O me vas a decir que fuimos a 5 canchas para decir, uy, ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué está así? No. Y hay una retroalimentación. Por eso iba el tema del cántico de la gente que fue contra Colombia. Hoy en día, cuando te digo, ya son nuevos escenarios, nuevas épocas. Pero esto no le trabaja mentalmente a ellos cuando vienen a la selección, se bloquean luego. Humberto Eco ya definió a la gente que está allí por mantener con ese tema. No, pero ¿sabes lo que pasa? Sí, pero a ver, No, y que cambió. Antes era, a veces la gente se juntaba en la época antigua, antes del pre-Twitter, en un café y solucionaba todo el problema del mundo. Ahora tiene un aparatito que puede opinar de cualquier cosa y todo lo que se le plazca y se creen los grandes intelectuales que saben todo. Sí. Pero al Super Diablo lo aceptaron cuando le hizo el gol a Nigeria, ¿verdad? Cuando hablo del Super Diablo es José Cardoso, que era dueño de Toluca. Otro puteado. Mauro Caballero era puteado. Hermano, goleador en Olimpia. En Toluca de la Copa Libertadores. Estaba abajo del dueño nada más en Toluca. Y acá lo aceptan. Y después para la siguiente eliminatoria volvieron a traer los silbidos. Y una época donde no había Twitter. Y hablamos de Pepe Cardoso. Por eso cuando Ariel citaba ese tema de Eco y todo eso. Sí. Bueno, por eso. Pero también, cuando te tocan las flores. Ariel habla fuera de micrófono. No, pero claro, Ariel. Es que ahora entiendo, pero ahora más minuto a minuto, segundo a segundo. Y bueno. Antes, para chiflarle, yo viví eso cuando el pobre Pepe. ¿Cómo era que se llamaba ese de Olimpia? Que Perón le decían. ¿Te acordás? Perón era que puteaba todo el partido, los 90 minutos, aunque esté ganando 5-0 su equipo. Él entraba parado en la preferencia. Bueno, y ahora ese Perón está en Twitter. Y bueno. Ahí es más fácil, ¿verdad? Multiplicado por 5.000, 10.000, 15.000. Antes yo me acuerdo del Pepe, el Pepe entraba y le silbaba a todo el mundo en la previa, él entraba para el entrenamiento. Pero tenés que esperar el partido o llamar a la radio por teléfono. Ahora es diferente, ahora el huevito tiene ahí, un montón de huevitos ahí a mano. No vayan a hacer despectivo los huevitos. Pero Ariel, o sea, sí, lo que creen que es demasiado vales son y que son los que van a solucionar todo. Pero Ariel, lo que te quiero decir es que está muy resentido contra la gente del Twitter, Ariel, tranquila, hermano. Contra los malos, no contra los buenos, pero hay gente buena también. Pero allí vuelvo otra vez a lo que recién expliqué con el tema de cada plataforma. Ahora, cuando no son palos y son flores, tampoco encuentro una indignación tan grande. Y ya que estamos hablando de jugadores, los propios jugadores. Porque lo que vos planteas es lo mismo que diga, y sí, volvamos al fútbol donde solamente podías enterarte de un resultado deportivo con el receptor.
al oído o veías por la tele nada más. Eso hoy, que plantea en sí lo ya es un mundo que ya no existe. Uno se adecua. Ahora, también depende de uno cuánta cabida le da a esa dinámica, a esa narrativa. Lo que pasa es que volvemos otra vez a una situación humana. Cuando son elogios, esos 10.000, 15.000, 20.000 perones que citaba Bruno, a mí me encanta, porque soy el mejor tal cosa. Pero después cuando se da vuelta, ahí, no, lo que pasa. Y es a nivel mundial. Vean lo que está haciendo, por ejemplo, por los jugadores de fútbol. Hoy los jugadores de fútbol, más o menos top, ¿verdad? Ya no son más jugadores de fútbol, son marcas. ¿Qué hizo Bruno Fernández, el portugués de que falló el penal contra Aston Villa la última vez, contra Diego Martínez? Salió y escribió un pedido de disculpas por haber errado un penal. En un momento vos pegarás un poco la pelota, espera un poco. ¿Y por qué pide disculpas por haber errado un penal? Pareciera, y ya estamos todos normales de eso. Yo creo que se viene una nueva era, inclusive, ¿sabes qué, Dani? Más fuerte de que los clubes van a tener que hacer más hincapié en el psicólogo o en la salud mental. No, hasta te diría psiquiatra. Mira lo que te estoy diciendo, para darle, por ejemplo, remedios, porque viste que el psiquiatra pues, es el que da el remedio, el que te receta, y el psicólogo es el que te trata, ¿verdad? Entonces, porque cada vez hay más ansiedad en el jugador, ve las redes sociales, porque no vive pues, en una, aunque vos no tengas redes, vamos a suponer, hay jugadores que no tienen redes, lo mismo pues te hacen llegar, el mismo pariente dice, che, ¿cómo te está bajando? Acá pues, acá en Paraguay vos te van a enterar, aunque vos vivas en un termo, te van a hacer llegar el mensaje. A ver, directa o indirectamente, nosotros somos gente pública, no tenemos la exposición de los jugadores ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero sí. No creas, mira que sabes que todos los días si vas a abrir el Twitter te vas a suicidar. Y bueno, entonces, ahí también ya hay una cuestión de voluntad. Yo citaba lo de Fernández. Ariel ya iba a estar colgado ahí en Calle Palma. Bueno, espera, entonces lo que te digo es... Cuando Ramos un gol importante, ¿verdad? Lo mismo que cuando por ahí una info no se da o un comentario... una opinión. Que la mayoría considera desafortunado. Después está el otro tema. Pero yo quiero cerrar nomás lo de Bruno Fernández para decir... Eso, no es que escribió Bruno Fernández. Aparecen los asesores que cobra una ponchada de dinero, porque también el tipo, cuando firma los contratos, le dicen, no, yo tengo 5 millones de seguidores, y yo tengo... Ahí no te hace la víctima. Ahí decís, sí, qué buena, que es la tecnología con las redes. Entonces, ese mismo equipo le dice, ¿sabes qué, Bruno? Tienes que pedir disculpas, porque acá, sus asesores le dicen, acá vos quedaste como el villano por haber perdido la cabeza por lo que te hizo el arquero rival y chutaste afuera. Entonces, hoy, hasta los jugadores de fútbol ya son marcas. Ya, más que necesitar ese que hacen el 4-3-3, necesitan a un gestor de crisis, como ocurre también a nivel local, regional y mundial. Equipate para el verano, precios imperdibles en acondicionadores de aires, heladeras, congeladores, ventiladores. Las mejores cuotas están en Electrovan. Pasa por una de nuestras 30 sucursales o visita nuestra página web www.electrovan.com.py. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Lactolanda te invita a cambiar al mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír. Volvamos a saludar y abrazar. Volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca láctea número 1. La salud de cada día. Este año la palabra más utilizada es reinventarse. Y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, borocuya. Frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. ¿Sabías que si sos cliente IDESA podés ganar 2 LCD simplemente actualizando tus datos personales? Es rápido y fácil. Solo tenés que ingresar a www.idesa.com.py, enviar un WhatsApp al 0972-413-100 opción 6 o descargando la app desde Google Play o App Store. No esperes más para ganar. IDESA, máximo respaldo a su inversión. No te olvides que todos los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral. Hasta el 50%
20% en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. ¿Quieres un vehículo 0 kilómetros usados o deseas vender el tuyo? Busca tu aventura Arena Motors. Acelera el futuro. Más info al 0981-491-687. Avenida Santa Teresa y Coronel Escurra Asunción. Arena Motors. En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva un autorradio con pantalla, cámara de seguridad o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Tanque Feli, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¡Felicidades! Muchas gracias, Bruno. Logramos hoy el objetivo que nos propusimos el comienzo de este año, que Petirosi vuelva otra vez una categoría mayor que estuvo, ¿verdad? Vos, subieron a la primera vez, estaban en la última categoría, después la primera vez ya está en la intermedia. Pero vos, ¿qué sos? ¿Aguatero, presidente, secretario, técnico, presidente? ¿Cómo es el tema? Completo, Bruno, completo. ¿Tu hijo estaba en la planilla también, he visto? También está jugando conmigo, estaba jugando. Solamente que nosotros, vos sabés, Bruno, que el Club Petirosi, desde que yo agarré la presidencia, tuvimos algunos inconvenientes con algunos dirigentes que me querían sacar. Y no podíamos jugar nuestra cancha porque no nos dejaba jugar esta gente. Hoy nosotros hacíamos de local en la cancha Capitán Figari. Ah, mira. Y bueno, hoy la gente sabe del barrio que hemos hecho todo lo posible porque en el segundo mandato mío ya hemos subido. Después de 14 años Petirosi vuelve a ascender en una categoría. ¿Y cuándo van a jugar en su cancha otra vez? Y tenemos que sacarle toda esta gente que está en contra nuestra, que no quiere ¿Y quién es lo que es el que está en contra? Que decí nomás ya el nombre de... Julio Escobar y algunos dirigentes que no han hecho. ¿Y por qué no le dejan jugar en su cancha, Feli? Y porque justamente yo hablé con el presidente Robert, me dijo Robert que tenía que solucionar el problema del club, porque viste que ellos vienen a tirar bomba, cualquier cosa, y hay un protocolo, ¿verdad? Ellos atropellan en el club. Ahora mismo ellos están usando el tinglado. Es un desastre del club. ¿En qué sentido? De esta gente que no le quiere al club y está jodiendo hace 2 años que está jodiendo. Y bueno, yo con todo lo que he hecho procurando subir esta categoría, como se dice, a pulmonazo, Bruno, y bueno, lo hemos logrado. Félix, incluso felicidades, Federico te saluda, incluso en este tiempo de conflicto alguna vez tuvieron que entrar por la muralla del club, ¿verdad? Sí, me cerraron todas las puertas, el candado dejaron toda la puerta, no podíamos entrenar. Por eso te digo que nosotros hicimos todos los 12 partidos, los 13 partidos que hemos jugado, hicimos local en la cancha del Capitán Figari. Mira, pero vos sos presidente y director técnico. Sí, yo contraté a los primeros tiempos, cuando comenzaron, le contraté a Fidel Amado Pérez y Emilio Martínez. Ah, mira. Y bueno, ellos comenzaron muy bien. En el primer lugar hicimos 27 puntos, después caímos en un pozo de 5 partidos seguidos, hemos perdido. Y bueno, tuve que cambiarle, lo traje a Roberto Romero conmigo como técnico y yo también asesorándole, ¿verdad? Porque en ese momento Roberto Romero todavía no tenía el carnet de técnico y bueno, yo usé mi carnet para para entrar en la cancha y ayudándole a él, ¿verdad? Qué bueno. Decime, para cerrar, un nombre en Petirosi, porque acaba de ascender hoy con el empate a la primera vez, un nombre de experiencia, jugador ahí en tu equipo. Está Tono Ortiz. ¿Quién? Está Tono Ortiz. Ah, el Tono Ortiz, el del 3 de febrero y compañía. Y Arguello. ¿Tono Ortiz sigue jugando, Félix? Sí, estuvo con nosotros. ¿Y sigue jugando bien así, ese manejo de pelota? Sí, con la pelota en los pies, bueno, lastimosamente que la edad a veces, como se dice, no viene en balde, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene Tono Ortiz ahora? 38 años. 38. Ah, mira qué capo, campeón de la primera vez, qué bárbaro, ¿eh? Sí. De la primera C, o sea, sube a la primera vez. Sí, felicidades, Tanque, felicidades será por esto, impresionante. Bueno, y ojalá que Petirosi vuelva al sitial que le corresponde, porque es una institución muy querida, tiene mucha gente y bueno, ojalá que se consiga el próximo año otro objetivo. Gracias, Feli, muy amable, felicidades.
Arturo, cuando digo Arturo, no hay problema. Bruno, gracias. No, Bruno, no hay problema. Un abrazo. Felicidades, Un abrazo. Tanque, felicidades. Félix Tanque Torres era campeón como presidente y director técnico de Silvio Petirosi. Imagínate. Está casado yo con ese club hace rato, un club muy... Él es de la zona, ahí de Republicano. Mira, yo no sabía, El Tono Corazón. Ortiz. Qué jugadorazo, era del Luqueño que va a jugar también, ¿verdad? Tono Ortiz uno de los que más clubes tuvo. Recorrió 3 de febrero, en todos lados. El hijo de Gavino Ortiz. Sí, Era... Morochito, jugador de manejo de pelota. Sí. Capiatá, San Lorenzo. 3 de febrero. Sí. Es tipo, ¿sabes qué? Walter, ¿te acuerdas de Walter Ábalos, de Guido Alvarenga? Salvando la distancia, pero Tono Ortiz era ese tipo de jugador, manejo de tipo Ancho Ibarra. Cuarto volante con manejo técnico, y ya que justo recién hacíamos el recorrido de los técnicos que estuvieron en intermedia y subieron, hubo un momento donde Tom era jugador que contrataba el equipo que quería permanecer en primera. Sí. Y de los equipos calendarios, 2 de mayo, 12, Sí. 3 de febrero. Upisa ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. Upisa exporta a más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con Upisa tenés embutidos y cortes de cerdo con estándares internacionales en tu mesa. Upisa, calidad para el mundo. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada remata este domingo en Casa Central y en las sucursales Feria de Venta a insuperables precios. Este domingo gran remate en Casa Central y Feria de Venta en todas sus sucursales. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Te duele la cabeza, la espalda, la garganta, con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor. Para la fiebre o cualquier tipo de dolor, Profenol es la solución. Lo mejor es de Quinfa. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Recicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Chegusan en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla los fines de semana. No te pierdas el cerdo desmechado Chegusan, el asado en un sándwich delivery 0983-100-333 o Outback a Gourmet Área 3 en las redes sociales @Chegusan_PY. De los creadores de los packs Ron Cola y Frescoco, presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con néctar de Mburucuyá frutica, la más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el Mburucuyá, pack de Ron Fortín Limón con néctar Mburucuyá, combinación natural, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive, yerba mate Indega, el sabor que dura más. Regimiento 8, desde 1945 trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. Más información en www.regimiento8.com.py. 5 sucursales: Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. ¿Quieres emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Quieres entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas. Matrícula gratis para alumnos nuevos. No pierdas el año porque en UNASUR te damos el poder de crecer. Informes al 021-232-751. Un día vamos a hacer la lista de puteados. Otro de los puteados era Walter Frete, ¿te acuerdas, Cerro? Julio Dos Santos, Mauro Caballero, Paco Esteche, ¿te acuerdas? En Olimpia también en una época. ¿Cómo le puteaban? O sea, yo me acuerdo de la época de Perfumo. El tanque. El tanque. Tanque en los 90 en Olimpia. Antes no había red hablando de eso y hacía el informativo de 1 de marzo a las 18. Un informativo muy seguido. Antes pues era diferente, no habían demasiados medios. Getulio Arrua Abinader hacía el informativo, era pero muy escuchado, era tipo una cadena nacional, vos escuchabas las noticias ahí.
Y entró él un día y le felicitó a Osvaldo Pangracio. Felicidades, dijo, y la gente que estaba escuchando pensando que era su cumpleaños, dijo, no, porque hoy es el día del árbol, dijo. Y se enojó, dice que el doctor Osvaldo Pangracio le trató de... y claro. No, pero así fue, te juro que fue así, Ariel. Ese era el Twitter del... Hablando que estamos contando anécdota de Javier Sosa Brigante el final. ¿Sabes lo que dijo por Picarrondo? ¿Qué dijo? Yo no sé cómo ya no le estaban saliendo raíces en los pies. No. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrar el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Bruno. A ver, Aya le está ganando al Bexitas 2-0. Shakhtar Donetsk Inter 0-0. A las 3 de la tarde PSG Manchester City, muchachos, no se pierdan. Milan Atlético de Madrid 3 de la tarde. 20:30 Mineiro Palmeiras. Nos tenemos que ir. ¿Cumplimos con todo, Edgarcito? Sí, señor. Así bueno, mismo. gracias, muy amable. Nos vamos, muchachos. Lindo día de fútbol hoy. Ahora para ir a mirar ya. ¿En el City juega el brasileño? ¿Quién? El delantero. ¿Está todavía brasileño en el City? ¿Gabriel Jesús? No me imagino los brasileños. Espera, te voy a decir ya el equipo ahora mismo para cerrar. Los brasileños puteando contra Neymar y Gabriel Jesús. Espera, te digo, confirmado ya los equipos. Espera, te digo. Confirmado. PSG arranca con Messi, Mbappé y Neymar. Y Grealish, Sterling y Mahrez en Manchester City. No aparece Gabriel Jesús. ¿Está bien? Está bien. Nos vamos hasta las 19. Sí, señor. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Esperar una hora es normal según viceministro de Transporte. El viceministro de Transporte, Víctor Sánchez Chamorro, aseguró este martes que la gente espera mucho el colectivo en horas de la noche porque en el pliego de bases y condiciones que deben cumplir los transportistas, la frecuencia máxima entre los colectivos en las troncales puede ser de hasta 1 hora. Sin embargo, dijo que bajo su gestión la frecuencia de los buses mejoró ostensiblemente y que a raíz de los aprietes se logró corregir el relajado control que existía en las gestiones anteriores. Lo que pasa en el mundo. Guardia Nacional reemplazará a médicos que rechazan vacunarse. La gobernadora de Nueva York firmó una orden ejecutiva que permitirá movilizar a personal de la Guardia Nacional con formación en salud para sustituir a trabajadores sanitarios que se niegan a vacunarse. La orden ejecutiva le permitirá declarar un estado de emergencia para movilizar a la Guardia Nacional, pero también permitir que los profesionales de la salud cualificados con licencia en otros estados o países, recién graduados o jubilados, puedan ejercer en el estado. Temperatura en Asunción 28 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias.
Periodísticamente es presentado por Farmacia Catedral. Desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Auspician Copetrol Vamos. Regional, creemos en vos. Comecipar Limitada, tu mejor opción en servicios financieros y sociales. Disfruta y